Introducción. El silencio de Dios se erige como una de esas novelas que trascienden la mera narración histórica para convertirse en un espejo oscuro y poético del alma humana. Desde sus primeras páginas, el lector es transportado a un mundo donde la fe, la devoción y el poder se entrelazan hasta formar un tejido imposible de deshacer, un mundo en el que los límites entre la salvación y la condena son difusos, y donde la obediencia ciega puede ser tan destructiva como el pecado mismo. Esta obra no se limita a relatar hechos, reconstruye atmósferas, analiza la psicología de los personajes y muestra la tensión perpetua entre lo humano y lo divino, entre la vida y la muerte, entre la luz y la sombra. El escenario principal de la novela es un convento desconocido para muchos, Santa María del Llanto, ubicado en las alturas de una colina olvidada. Este lugar funciona como un microcosmos de la cristiandad medieval, donde la santidad y la corrupción, la devoción y la crueldad conviven con naturalidad. Los muros altos y solemnes están recubiertos de frescos que representan a santos en sus peregrinaciones, pero estos, bajo la luz vacilante de los cirios y velas negras, adquieren un aire macabro como si los mismos mártires observaran el mundo de los vivos con condena silenciosa. Cada celda, aunque ornamentada con oro y cortinas de hilo dorado, es un espacio de tortura y experimentación espiritual, donde las lágrimas de las prisioneras son recogidas como reliquias sagradas y utilizadas como instrumentos de poder. La imagen de la prisión dorada funciona no solo como un decorado histórico, sino como un símbolo de la manipulación del espíritu humano y la coacción de la fe. En el corazón de esta narrativa se encuentra Isadora de Lunae, una mujer cuya fortaleza, inteligencia y determinación son la antítesis de la opresión que la rodea. Su captura, la colocación de esposas ritualizadas y su encierro en una celda dorada representan, en términos literarios y simbólicos, la lucha del individuo contra un sistema que pretende dominar no solo el cuerpo sino también el alma. Isadora no es un mero personaje de ficción, está inspirada en relatos históricos de mujeres que resistieron la opresión religiosa, así como en registros de inquisiciones y procesos eclesiásticos que documentan la tensión entre la obediencia y la rebeldía. A través de ella, la novela examina cómo la fe puede convertirse en un instrumento de resistencia y al mismo tiempo, cómo el poder institucionalizado puede deformarla y someterla. El tono apocalíptico de la obra se introduce desde los primeros capítulos. Las lágrimas de Isadora, que arden como ácido al contacto con las manos de la hermana Abigail, y que posteriormente se elevan formando ríos plateados en el aire, son una metáfora del poder del espíritu humano frente a la corrupción institucional. Cada gota es un acto de rebelión, un juicio que anticipa el colapso de un sistema que ha abusado de su autoridad durante siglos. De manera paralela, los estigmas de Lucius, situados en el Vaticano y sangrando no como heridas de carne sino como grietas abiertas en el tiempo, conectan lo sobrenatural con lo histórico, mostrando que incluso los centros más poderosos del mundo pueden verse fracturados por fuerzas que escapan al control humano. Este hilo apocalíptico no solo refuerza la tensión narrativa, sino que convierte la historia en un relato universal sobre la caída de imperios, la justicia divina y la inevitable confrontación entre el hombre y la divinidad, entre el dogma impuesto y la conciencia individual. La obra se sustenta en un trasfondo histórico detallado y verosímil. Aunque muchos de los acontecimientos son reconstrucciones literarias, están inspirados en registros auténticos de la época, la estructura del Vaticano, las prácticas del Santo Oficio, la vida conventual y las intrigas que rodeaban los claustros. Cada descripción, desde los frescos de los muros hasta el ritual de las lágrimas de las prisioneras, busca sumergir al lector en un tiempo en el que la religión no solo regía la moral y el destino, sino que también fungía como instrumento de poder, control y opresión. La novela no teme explorar la crueldad institucionalizada ni la manera en que la autoridad religiosa puede transformar la espiritualidad en un mecanismo de terror. La construcción de los personajes secundarios es igualmente meticulosa. Abigail, con su fría sonrisa y su rigor implacable, representa la encarnación de la obediencia extrema y la perversión del poder sagrado, mientras que la priora Margarita simboliza la ceguera y la desesperación de quienes actúan sin comprender la magnitud de las fuerzas que han desencadenado. Las prisioneras, desde Elena hasta las figuras más difusas que habitan las celdas, ofrecen un mosaico de sufrimiento, resiliencia y esperanza truncada, recordándonos que incluso dentro de la opresión más densa, la vida y la humanidad persisten, aunque de manera fragmentaria y vulnerable. El ritmo de la novela alterna entre la tensión claustrofóbica del convento y la vastedad apocalíptica de los eventos que trascienden sus muros.
Las escenas en Santa María del Llanto, cargadas de un simbolismo poético y apocalíptico, se combinan con descripciones de catástrofes naturales y sobrenaturales, como las aguas negras del Tíber o el flujo de sangre plateada de Lucius en el Vaticano. Estos elementos no son meros artificios, funcionan como manifestaciones del juicio divino y del colapso moral de la humanidad, recordando al lector que la historia personal de Isadora se inserta en un tejido mucho más amplio de caos y revelación. Uno de los aspectos más destacables del Silencio de Dios es su lenguaje. El estilo combina la precisión histórica con una prosa poética que roza lo apocalíptico. Las descripciones de los espacios, los rituales y los tormentos se entrelazan con metáforas que evocan fuego, sombra y luz, construyendo una atmósfera donde lo sagrado y lo profano coexisten en un equilibrio precario. Cada palabra, cada adjetivo, cada imagen visual contribuye a crear una sensación de inevitabilidad, de que los acontecimientos que se narran no solo son posibles, sino que estaban destinados a ocurrir. Esta riqueza lingüística permite que el lector no solo observe la historia, sino que la sienta, que la viva en su dimensión física, emocional y espiritual. La temática central de la novela gira en torno al poder y la resistencia. Isadora no es simplemente una víctima, es un catalizador de transformación, una figura que pone en evidencia las contradicciones de la autoridad religiosa y la fragilidad humana frente a lo divino. Su rebeldía, sus lágrimas y su capacidad de mantener la dignidad ante la tortura, se convierten en símbolos universales de resistencia y de la búsqueda incesante de justicia, aunque sea espiritual. La obra plantea preguntas que trascienden la narrativa histórica. ¿Puede la fe ser genuina cuando es impuesta? ¿Qué sucede cuando la devoción se convierte en instrumento de opresión? ¿Existe un juicio que trascienda la corrupción de los hombres y las instituciones? Otro elemento crucial es la dimensión sobrenatural de los acontecimientos. Desde las lágrimas que se convierten en ríos plateados hasta los estigmas que sangran en el corazón del Vaticano, la novela mezcla lo histórico con lo fantástico de manera convincente. Estos elementos sobrenaturales no desvirtúan la historia, al contrario, la enriquecen, dándole un aura de profecía y juicio inevitable. La mezcla de lo real y lo extraordinario permite que la obra funcione tanto como novela histórica como relato simbólico y filosófico sobre la justicia, la redención y el castigo divino. El trasfondo histórico y geográfico también se encuentra cuidadosamente trabajado. Santa María del Llanto, situada en una de las 7 colinas que rodean la ciudad, no es solo un convento, es un símbolo de vigilancia, control y misterio. Su ubicación estratégica, sus altos muros y sus torres neoclásicas recuerdan al lector la omnipresencia del poder eclesiástico y la dificultad de escapar de él. Cada detalle arquitectónico y geográfico está diseñado para reforzar la sensación de claustrofobia, de inevitabilidad y de tensión dramática, sumergiendo al lector en un espacio donde cada sombra puede ser amenaza y cada luz, revelación. El libro también explora la psicología de sus personajes con una profundidad pocas veces vista en novelas históricas. La mezcla de miedo, devoción y rebelión en personajes como Isadora, Abigail y la priora Marguerita permite entender no solo sus actos, sino también las motivaciones que los impulsan. Cada decisión, cada gesto y cada palabra está impregnada de historia, de cultura y de espiritualidad, creando una experiencia de lectura rica y compleja. Las escenas de tortura y sufrimiento, por más extremas que sean, se presentan con una sensibilidad poética que evita la gratuidad, transformando la violencia en un vehículo para explorar la condición humana y la lucha entre el bien y el mal, entre la fe y la corrupción, entre la libertad y la sumisión. Asimismo, la narrativa se desarrolla en un marco temporal amplio, conectando episodios del pasado con sus repercusiones en el presente de los personajes. La novela permite al lector comprender que las acciones de los hombres y mujeres en el convento no son aisladas, sino que forman parte de un ciclo histórico más amplio, donde la devoción, la traición, la ambición y la justicia divina se entrelazan de manera inexorable. La percepción del tiempo en la obra es flexible, a veces lineal, otras fragmentaria, evocando la manera en que la memoria y la historia interactúan en la mente humana, y cómo los errores y aciertos del pasado repercuten en el presente. En términos estilísticos, El Silencio de Dios combina descripciones vívidas con diálogos que no solo avanzan la trama, sino que revelan las complejidades internas de los personajes. Los monólogos internos, las reflexiones poéticas y las escenas de confrontación espiritual permiten al lector no solo observar, sino también experimentar la intensidad de la narrativa. La obra se convierte así en un puente entre la historia y la emoción, entre los hechos y la reflexión, haciendo de cada capítulo una experiencia sensorial, intelectual y emocional.
Finalmente, es importante señalar que El silencio de Dios no es una novela que busque respuestas fáciles. Por el contrario, invita al lector a cuestionar, a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la fe y la justicia. La obra propone que la verdadera batalla no se libra únicamente en los muros de un convento ni en las estructuras de un imperio, sino dentro de cada corazón humano, en la lucha constante entre obedecer y resistir, entre aceptar la autoridad y afirmar la propia dignidad. En resumen, esta novela histórica y apocalíptica es mucho más que un relato de opresión y resistencia, es una meditación profunda sobre la fe, la moral y la justicia. A través de Isadora de Lunae, la hermana Abigail, la priora Margarita y las demás prisioneras, el lector es testigo de cómo los actos individuales pueden desafiar siglos de dogma y corrupción, y cómo incluso en los lugares más oscuros puede surgir la luz de la rebelión y la redención. La mezcla de hechos históricos con elementos sobrenaturales, el estilo poético y la construcción detallada de los personajes y escenarios convierten a El silencio de Dios en una obra única, que invita a ser leída con atención, reflexión y admiración por la complejidad de la condición humana y la fuerza del espíritu frente al poder establecido. En consecuencia, este libro no solo prepara al lector para sumergirse en los eventos del primer capítulo, sino que también establece un marco interpretativo. Todo lo que sucederá dentro de los muros de Santa María del Llanto, y más allá de ellos, debe entenderse como parte de un tejido mayor de historia, simbolismo y destino apocalíptico. La violencia, el sufrimiento y los milagros no son casualidades, son instrumentos narrativos y simbólicos que reflejan la lucha eterna entre la obediencia y la libertad, entre la fe ciega y la conciencia crítica. El silencio de Dios no ofrece consuelo fácil, pero sí promete una experiencia literaria intensa y transformadora. Quien se adentre en sus páginas encontrará una historia donde cada lágrima tiene significado, donde cada sombra contiene secretos y donde la historia humana, en toda su complejidad, se despliega con belleza y terror, en un equilibrio perfecto entre lo histórico y lo apocalíptico, lo humano y lo divino, lo real y lo poético. Libro I, El nacimiento de la herejía, 1486 a 1500. Capítulo 1, El Evangelio que quemó las manos del Papa. Salmo 64, 2-8. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, y lanzan como flechas palabras amargas. De improviso tiran contra el íntegro, y no temen. Confirman su ánimo en planes impíos, y traman como tender trampas, diciendo, ¿quién las verá? Ellos inquieren injusticias. Realizan una investigación minuciosa. Y en el interior de cada uno, y en lo profundo del corazón, hay iniquidad. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. El manuscrito que nadie debía encontrar. Calisto III jamás admitiría el miedo aterrador que sintió al descender aquella escalera, pero sus manos, normalmente tan firmes como las del mejor estratega militar de su época, temblaban levemente al sostener la antorcha que lo guiaría hacia la boca del lobo. En aquellos mórbidos y desolados pasadizos, el aire era denso, al punto de hacer sentir los pulmones vacíos, cargados solo con el olor a humedad perpetuada por siglos y con algo más, algo que olía sospechosamente a carne chamuscada. Santidad, esto es una locura, había insistido el cardenal Orsini apenas una hora antes, mientras sus gruesos dedos se retorcían alrededor del duro relieve del crucifijo de oro que siempre llevaba. Luego, entre parloteos y pensamientos propios, replicó apresuradamente, los archivos prohibidos llevan sellados desde el pontificado de Bonifacio VIII, no creo que sea buena idea indagar en asuntos que la Iglesia claramente ha dado por concluidos. Luego, surgió un silencio culpable, como si buscara en Calisto algún tipo de condescendencia a su ingenua solicitud. Entonces, casi tartamudeando, Orsini replicó apresuradamente una vez más. Claro que hay razones justificadas para ello, su santidad. Jamás ponga en duda mi lealtad eterna a la Santa Iglesia, ni tampoco mi devoción absoluta a su sagrada vocación de servicio al Señor, añadió con voz empalagosa, como quien intenta disfrazar el miedo bajo un manto de obediencia o, tal vez, suavizar las posibles consecuencias de una represalia por parte de Calisto. Como era de esperar, Calisto sonrió con esa calma imperturbable que tanto enfurecía a sus enemigos. Y,
Erguido con la majestad de quien porta el peso y la responsabilidad de siglos de tradición a cuestas, replicó con voz grave y firme, con la autoridad de un soberano cuyo reino rozaba los confines de lo inimaginable: precisamente por eso debo ir, cardenal Orsini. Un papa que no conoce los secretos de sus predecesores es como un general que no estudia las batallas pasadas. Ahora, mientras sus pies fatigados descendían los 77 escalones de piedra, cada uno marcado con símbolos extraños e ininteligibles, comprendía por qué tantos papas habían evitado aquel lugar. Las paredes parecían exudar una sustancia viscosa que brillaba débilmente bajo la luz temblorosa de las antorchas, un sudor pétreo que inspiraba repulsión y vergüenza a quien lo contemplara. Y aunque una cascada cercana pretendía lavar los pecados de las almas que aún vagaban en este mundo, la verdad era otra: esos pecados seguían latiendo, indestructibles, en las entrañas mismas de la iglesia. Conforme la escalera llegaba a su fin, a cada paso creía oír susurros en lenguas muertas, arameo, tal vez, o algo aún más antiguo. A decir verdad, no sabía si se hallaba en medio de una ensoñación o en plena vigilia. Y justo más allá, donde sus miradas apenas alcanzaban a distinguir entre sombras y destellos interiores, la puerta al final de la escalera se erguía como una verdadera obra maestra de la intimidación. Tallada en ébano negro y reforzada con hierro, según la leyenda, extraído de las minas del rey Salomón, la puerta exhibía un bajorrelieve de San Pedro sosteniendo las llaves del reino de Dios. Pero, cuando la luz de la antorcha danzaba en cierto ángulo, los rasgos del santo se distorsionaban hasta convertirse en la mueca grotesca de un demonio que Calisto reconoció de sus pesadillas infantiles. Al instante, el aire se volvió gélido, como si cada respiración fuese absorbida por la propia madera, y de las hendiduras del marco emanaba un olor acre, mezcla de hierro oxidado y carne chamuscada, un perfume sacrílego imposible de confundir con algo humano. La llave colgaba pesadamente de su cuello, oculta bajo los pliegues reacios de la sotana papal, como si el propio tejido intentara resguardar su misterioso secreto. Ciertamente, aquel curioso artefacto, privado de la fama y popularidad que quizá mereciera, conservaba, no obstante, un valor incalculable para la historia de la cristiandad y de la humanidad. Allí reposaba, engalanado por los vivaces destellos de color que desprendían las amalgamas de luces reflejadas en los cirios y velas dispuestas sobre la superficie surcada del recinto, como si una mano invisible se encargara de velar por su custodia. Siendo un artefacto que muy pocos habían visto, y menos aún usado, permanecía allí, pendiendo en silencio, oscilando al vaivén incierto entre el temor y la cordura, como si cada leve movimiento midiera la fragilidad del destino mismo. Mientras presenciaban hipnóticamente el baile tortuoso de la llave magna hacia la cerradura de la puerta, en cuya inscripción principal se distinguía una serpiente de plata que se mordía la cola, forjada, si los rumores eran ciertos, con los 30 denarios de Judas Iscariote, lo cierto era que el metal permanecía anormalmente frío, como si absorbiera no solo el calor de su cuerpo, sino también una porción de su alma, como si en aquel resplandor opaco latiera una voluntad ajena, paciente y funesta. Clic. El sonido de la cerradura al ceder resonó como el crujido de un hueso roto. El ímpetu del aire que escapó del interior golpeó a Calisto con una bocanada de olores contradictorios, quizá algo semejante al vino añejo, al pergamino podrido o a la mirra de un altar olvidado, y, debajo de todo, ese inconfundible aroma metálico, penetrante y espeso, que ahora reconocía, con un estremecimiento, como sangre vieja. Al mirar con premura, su primera impresión fue que los archivos prohibidos no se parecían en nada a la Biblioteca Vaticana, tan pulcra y ordenada. Aquello era un laberinto ciclópeo de estanterías y escafandras corroídas por el tiempo, que se extendían como raíces enfermas sobre una vasta superficie de tesoros arrancados en conquistas pasadas y adjudicaciones impías. Los pasadizos se retorcían como intestinos de piedra, y en sus grietas se agazapaban millones de volúmenes y manuscritos que parecían exhalar un murmullo apenas perceptible, un coro de voces ahogadas que acompañaba cada paso. En medio de esa asfixiante marea de sombras, Calisto distinguió algo que lo detuvo en seco, como si una mano invisible hubiera clavado sus uñas en su pecho. En un rincón, un libro encuadernado en lo que parecía piel humana saltó ante sus ojos, con títulos dorados que se retorcían como si huyeran de su mirada. Confesiones íntimas de los Borgia, edición ilustrada. Supo al instante que era aquel mismo volumen que tanto había intentado sepultar bajo el peso de su linaje maldito, lejos de miradas profanas, una verdad impía, condenada, que se resistía con furia espectral a desaparecer. Al voltear la mirada hacia el otro lado,
también pudo ver una gran cantidad de grimorios envueltos en pergaminos sellados con cera negra, apilados como naipes sobre una mesa de juego lujosa, aunque en realidad parecía más un altar profano disfrazado de esplendor. Y en un rincón, lo que parecía ser un feto en formol con 3 ojos se agitaba débilmente en su última prisión de vidrio, como si aún buscara un respiro imposible. Calisto, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, decidió prudentemente no mirar 2 veces. Pero en el centro de la cámara, santuario de esperpentos literarios y tesoros malditos condenados al olvido, se erguía un atril de hueso. ¿De qué criatura? Tal vez humana, aunque era mejor no saberlo. Allí reposaba, solemne y expectante, el objeto de su incansable búsqueda, como si aguardara desde siglos atrás el momento exacto en que unas manos temerarias osaran profanarlo. El Liber Carnis. El libro, conocido en susurros entre los pocos que habían osado nombrarlo, como el sacramento de la redención del Cordero inmolado y de su carne. Decían que en sus páginas estaba inscrita la promesa de una salvación corrompida, un evangelio invertido que exigía no la fe, sino la carne, no la oración, sino la sangre. Un sacramento blasfemo que, al ser pronunciado, hacía eco en las entrañas mismas de la Iglesia. La cubierta palpitaba con un pulso casi orgánico, como si ocultara en su interior un corazón sepultado. Casualidad o no, los rumores que circulaban entre los cardenales más viejos aseguraban que aquel libro, que muchos consideraban un mito reservado a los círculos más íntimos del Papa, estaba encuadernado con la piel de San Bartolomé, el apóstol desollado vivo según las Sagradas Escrituras. Sus páginas, translúcidas y frágiles, semejaban membranas arrancadas a recién nacidos sin bautismo, capaces de helar la sangre incluso del más intrépido cardenal ambicioso. De repente, el libro se lanzó a sus palmas antes siquiera de que pudiera rozarlo, como si lo hubiera estado aguardando desde hacía siglos. Fue en ese instante cuando comprendió, o, al menos, creyó comprender, lo que en verdad estaba ocurriendo. El dolor fue instantáneo, tan intenso que le borró la visión por un momento. La cubierta se adhirió a su piel como una sanguijuela hambrienta, y las páginas comenzaron a agitarse, como si despertaran de un largo sueño, reorganizándose en un mensaje trazado con su propia sangre. De ellas brotaron visiones y epifanías reveladoras, fragmentos nítidos de un porvenir en el que habría de erigirse como el adalid de su propio destino. Mas aquel destino no nacía enteramente de su voluntad, sino de unas manos creadoras cuyo fulgor era imposible discernir, emanaba de la luz incorruptible del Altísimo, o de la sombra perpetua del adversario. Quizá de ambos, como si salvación y condena fueran tan solo 2 rostros de un mismo designio insondable. De repente, en medio de sus visiones trascendentes, pudo escuchar una voz clara y altisonante, demasiado pura para pertenecer del todo a este mundo, pero también demasiado próxima para no sospechar de su origen. A ti, Calisto, llamado Papa por los hombres, mas no por Dios, te hablo desde el vientre del tiempo. Tu simiente llevará la cruz de tu pecado, y con ella quebrará los muros de esta casa profana. Más ignoto te será si lo que aguarda al final de tus días es juicio, o redención. Detrás de él, Orsini cayó de rodillas con un grito ahogado. El crucifijo de oro del cardenal se derretía como mantequilla al sol, quemándole la ropa y la piel debajo. La figura de Cristo, ahora líquida, se arrastró por su sotana antes de solidificarse en el suelo, formando una palabra clara en arameo. ¿Maldito? A la distancia, las sombras en los rincones de la cámara se espesaron bajo una densa bruma de polvareda gris. De ellas emergieron figuras que Calisto conocía demasiado bien, el arzobispo Della Rovere, con su sonrisa de hielo y aquellos ojos azules que jamás reflejaban la luz, y, tras él, la silueta encorvada del hermano Metatrón, de los Custodes Silentii, o, mejor conocidos como los Custodios del Silencio. Según las lenguas curiosas, sus adeptos habían sellado pactos seculares con las más antiguas y prestigiosas familias del Sacro Imperio Romano. Posteriormente, cultivaron también alianzas cercanas con los reyes católicos de España y Francia. Más aún antes, desde los albores del cristianismo, aquella orden misteriosa ya hacía sentir su trascendental y sombría presencia, siempre al acecho, siempre con paciente medida. Sin duda, desde entonces, aquella orden se revelaba como algo mucho más que un testigo fiel, era la mano invisible que, en la penumbra, gestaba y moldeaba cada paso de aquel pequeño gigante, la sombra cómplice y perpetua de un destino que se encaminaba, inevitable, hacia un estrepitoso devenir. Allí, el hermano Metatrón,
con el rostro pasmado ante todos, más perturbador aún por el silencio presuntuoso que irradiaba, permanecía inmóvil, apenas insinuado bajo un capuchón cosido con hilo de tripa reseca. De aquella prenda brotaba un hedor nauseabundo, fermento rancio, sudor agrio y hierbas amargas, acompañado de un vapor pegajoso que parecía adherirse a la piel y enredarse en la garganta con cada respiración. «No deberías haber venido», susurró Della Rovere. Aunque sus labios permanecieron inmóviles, sus palabras se oían con claridad y templanza. Cada papa que abre este libro firma su propia sentencia y su desdicha. Alzaos, pues, y presentad vuestra culposa transgresión ante los ojos del Señor, que es amplio en su misericordia y lento para la ira. Mientras Della Rovere pronunciaba su comunicado, el Liber Carnis ardía con un fuego azul impoluto que no emitía calor, sino un frío capaz de hacer castañetear los dientes y estremecer los huesos. Sus páginas se retorcían como serpientes, y de sus bordes manaban hilos de sangre carmesí que se incrustaban en los brazos de Calisto, dibujando mensajes en lenguas que nadie había vuelto a hablar desde la caída de la Torre de Babel. En ese mismo instante, en algún rincón de Roma, una mujer llamada Isadora de Lunae despertó gritando, con las sábanas empapadas en un líquido amniótico espeso que olía a mirra y cobre. Sus manos, temblorosas, buscaron instintivamente su vientre, donde una cicatriz que no recordaba poseer latía con un dolor vivo y punzante. Simultáneamente, en las catacumbas bajo San Pablo Extramuros, un coro de voces infantiles comenzó a entonar misteriosamente el Dies Irae. Cuando los guardias pretorianos llegaron y desenvainaron sus relucientes espadas, no hallaron a nadie, solo charcos de agua bendita hirviendo. En las paredes, grabadas con uñas infantiles, podían leerse unas palabras estremecedoras. Ha llegado la hora. Ha nacido el Papa Rojo. Calisto, aunque atónito y desprovisto de voluntad propia, aún no lo sabía, pero acababa de encender la mecha de la tormenta perfecta. Aquellas llamaradas se extinguieron pronto, convirtiéndose en las cenizas del libro maldito, que giraban danzantes en el aire y se reordenaban con una voluntad casi propia, hasta delinear el contorno febril de un niño angelical. Su rostro, de facciones demasiado lúcidas, rozaba una perfección tan sobrenatural que resultaba imposible atribuirla a la estirpe humana. De aquella naturaleza andrógina, a un tiempo angelical y bestial, emanaba una desfachatez insolente frente a su manifestación. Calisto tragó saliva, como si aquel simple gesto pudiera aliviar la aridez que de pronto le secaba la garganta. Sabía que estaba frente a algo que desbordaba cualquier comprensión humana, y sin embargo sus ojos no podían apartarse de la visión. ¿Qué he hecho?, murmuró Calisto, apenas audible, como si temiera que el aire mismo le devolviera la respuesta. Solo pudo pensar, ¿qué he hecho? Esto va a requerir algo más que fe ciega. Y seguro no bastará con un par de Padre Nuestros. Entonces, el silencio de 1000 secretos se apoderó del lugar, hasta que fue desgarrado por un gemido desconsolado. Y Calisto, entre el asombro y la reverencia, pronunció: ¿Cómo puede un hombre de carne y hueso renunciar por completo a su naturaleza, cuando cada latido le recuerda que es mortal? ¿Cómo puede un alma frágil, nacida del polvo y del miedo, proclamarse digna de amar al Señor? ¿No fue el pecado el precio que el hombre pagó por ver la luz? Y si es así, ¿no será entonces la gracia un don imposible, condenado a deshacerse en las manos del hombre? ¿Quién pecó primero, el hombre o Dios? ¿El hombre o Dios, al permitir la luz en la oscuridad perfecta? Al fin y al cabo, la luz de una vela solo existe porque la sombra la acoge. Y si es así, ¿por qué no forjar un abismo fértil donde un alma de Dios pueda revelarse en su esencia más pura, elevarse sobre lo mundano y contemplarse victoriosa en el espejo de su propia divinidad? Capítulo 2. La alquimista y el pacto del Papa. Salmo 2, 1, 6. ¿Por qué se amotinan las naciones? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos.
luego hablará a ellos en su furor. Y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. La elección imposible. El aire en los calabozos secretos bajo la Capilla Sistina era denso, cargado con el olor a cera derretida, sudor frío y algo más, algo que suscitaba lo arcano, como la sangre vieja secándose entre las grietas de la piedra. Ahora, las antorchas proyectaban sombras retorcidas que se movían como espectros inquietos sobre los muros imponentes. Calisto III descendió los escalones de mármol con paso firme, dispuesto a encontrar respuestas, mientras su túnica blanca rozaba los peldaños manchados de polvo y humedad. A su lado, el cardenal Orsini sostenía un crucifijo de plata con mano temblorosa y paso taimado. «Santidad, esto es una locura», susurró Orsini, con los ojos fijos en las profundidades del corredor. «Esa mujer no es humana. Los guardias dicen que las cadenas no la tocan, que se derriten como cera cuando intentan sujetarla». Calisto no respondió. Su mente aún divagaba en las palabras del manuscrito maldito que había quemado 3 noches atrás: «Uno de tus hijos te juzgará». Al final del pasillo aguardaba una puerta de roble reforzada con hierro, donde 2 guardias con armaduras negras, los llamados cuervos del Vaticano, montaban guardia. «Abrid», ordenó el Papa. El chirrido de las bisagras sonó como un lamento. Allí, dentro de una celda, fue revelándose poco a poco una sombra, humana o no, donde Isadora de Lunae aguardaba. No estaba encadenada. No hacía falta. Se sentaba en el centro del suelo de piedra, las piernas cruzadas bajo su sencillo vestido de lino gris, manchado con hierbas secas, y era eso sangre. Sus manos, finas como pergamino, descansaban sobre sus rodillas, palmas hacia arriba. Entre sus dedos, un hilo de plata brillaba, tejido en formas que, vituperantemente, cautivaban la mirada, y justo allí se distinguía una estrella de David entrelazada con una cruz que resplandecía en luminosos matices blancos y dorados. «Te has demorado, Vincenzo», dijo sin levantar la vista. Su voz era suave, educada, y completamente inhumana. «4 días desde que quemaste el pergamino. 4 noches en las que Roma ha soñado con fuego». Calisto se estremeció al escuchar su nombre de pila. Nadie lo había usado desde su coronación como sumo pontífice. «¿Qué eres?», exigió, avanzando un paso. El aire olía ahora a azufre y mirra. Finalmente, Isadora levantó la cabeza. Sus ojos eran 2 cálices sin pupila, rebosantes de un oro líquido que destilaba su propia luz, ardiendo en la penumbra como un fuego eterno, contenido y expectante. «Dices que puedes darme un heredero», dijo Calisto, conteniendo un temblor. «Los médicos dicen que soy estéril». Isadora rió, un sonido como cristales rompiéndose. «Tonto», replicó Isadora. «¿Acaso no has visto aquellas manifestaciones a lo largo y ancho de Roma? ¿Cómo puedes resistirte a creer en las señales del cielo?» «Nada de eso. Tú eras la bruja marcada por el fuego, destinada a arder aquella noche de luna llena en marzo, en el primer año de mi pontificado. Te recuerdo, espectro entre las llamas, en la miserable hoguera erigida en los confines malditos de Roma, allí donde los herejes y criminales ofrecen su último aliento al humo, y la ceniza se confunde con las plegarias jamás escuchadas. Bajo la férrea sombra del Malleus Maleficarum, tu sentencia estaba escrita como hierro candente sobre la piel de la historia. Y, sin embargo, contra las leyes de los hombres y por encima de la justicia que el propio infierno reclama, yo te arranqué de las fauces del fuego. No me hables, pues, con insolencia. Aunque hechicera pagana, aunque hija de lo prohibido, nadie puede negar la potencia que fluye de tus manos ni la tempestad que despiertan tus palabras. Mas recuerda, lo más sabio, lo más conveniente, es el manto del silencio, ese velo que todo lo cubre y que protege la frágil memoria de los mortales. Porque aquel día, ese día que nunca debió nacer bajo la primera claridad del sol, fue un pecado compartido, un pacto de sangre sellado en la penumbra, y será enterrado en la misma fosa donde la verdad y la mentira duermen confundidas. ¿Crees que hablo de sembrar mi vientre como un labriego siembra trigo? Sus dedos tiraron del hilo de plata que llevaba consigo para pasar los días en ocio,
y este se tensó con un zumbido musical que vibró en el aire. Te ofrezco un hijo nacido del Verbo mismo, no de carne, forjado en promesas vivas del Cristo Redentor, no en el pecado que habita en la naturaleza humana. Isadora se irguió de golpe, con un movimiento instantáneo, y el hilo en sus manos comenzó a arder con una llama azul. Entonces, las sombras en la pared gritaron como si tuvieran voz propia. Primera opción, declaró Isadora, y al instante el fuego se elevó, trazando en el aire letras apabullantes que resplandecían como hierro candente recién forjado. Un hijo que salvará las almas, pero convertirá tu trono en polvo y ruina. Acto seguido, las llamas le revelaron visiones en las que multitudes se arrodillaban ante un joven de rostro luminoso, mientras, a sus espaldas, los palacios papales se consumían en llamas devoradoras. Segunda opción, proclamó, y al instante el fuego se tornó carmesí, como si la sangre misma del mundo hubiese sido invocada a danzar en las llamas. Ningún hijo, y Roma se desplomará antes de que la frialdad de tus sepulcros selle tu nombre. Ahora, las llamas le mostraban calles desiertas, el Vaticano reducido a ruinas, y algo con demasiados ojos, escabulléndose entre los escombros como un presagio persecutorio. Orsini se desplomó de rodillas, balbuceando en latín entre sollozos y espasmos, un murmullo frenético que sonaba menos a plegaria que a un delirio suplicante. Calisto sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si un dedo helado hubiera trazado su columna vértebra por vértebra. No es una elección, susurró, y sus palabras flotaron en el aire como un filo helado, cortando incluso el murmullo de las antorchas. Todas las elecciones lo son, replicó Isadora, su voz impregnada de ironía serena. ¿Qué prefieres? ¿El amor y la pleitesía de un pueblo que jamás conocerás, o el poder que, aunque efímero, sentirás arder en tus propias manos? El Papa clavó la mirada en las llamas, en aquellas visiones donde su legado yacía reducido a cenizas, una iglesia decadente, sometida y arrastrada por los designios de reinos usurpadores. Luego, respiró hondo. Dame al niño. Isadora bajó los párpados sobre sus ojos de oro imperturbable. Y cuando volvió a levantarlos, brillaban henchidos de lágrimas de plata. Entonces nos has condenado a un final decadente, justiciado por nuestras propias manos, murmuró. Entonces nos has condenado a un final decadente, justiciado por nuestras propias manos, murmuró solemne. Y en ese momento, las paredes de la celda sangraron un tonel de sombras y memoria. Era apenas el principio de lo que aún estaba por llegar. El precio de la ambición. Las últimas palabras de Isadora aún resonaban en los muros de piedra cuando el suelo del calabozo comenzó a temblar. Un viento violento brotó de la nada, arrancando los tapices de las paredes y apagando las antorchas. En la oscuridad repentina, solo permanecieron los ojos dorados de Isadora, flotando como dos lunas malditas en la negrura de una noche sin aurora. Calisto retrocedió instintivamente, tropezando con los pliegues de su túnica papal. «¡Santidad!», gritó Orsini, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Pero el Papa no podía apartar la mirada de Isadora, cuya silueta comenzaba a brillar con un resplandor fantasmal. «Has elegido, Vincenzo», dijo Isadora, y su voz ya no era humana, resonaba como 1000 susurros al unísono, como el sonido de un bosque entero susurrando secretos antiguos. «Pero todo pacto tiene su precio». Con un movimiento de completa seguridad, Isadora extendió sus lacerados brazos. De repente, las cadenas que alguna vez la habían aparentemente sujetado cayeron al suelo, convertidas en serpientes de plata que se retorcieron y se desvanecieron en el aire. Los guardias del Papa cruzaron sus lanzas con manos temblorosas, pero Isadora solo sonrió despreocupadamente. «¿Crees que necesito escapar?», preguntó, y su risa mordaz hizo que los vitrales de la capilla superior se estremecieran. «No, pontífice, ahora soy tu prisionera más que nunca». Calisto sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Qué has hecho?», murmuró, observando cómo las paredes de la celda comenzaban a sangrar un líquido espeso y negro que olía a la enjuagadura de los pecados purificados, que ahora se teñía con el claroscuro de los matices que se bifurcan al transformarse los pecados de los herejes en adeptos conversos. «Estas son las plagas que una vez Moisés profetizó», dijo Isadora, mientras un cúmulo de sombras danzaba a su alrededor,
pero ahora la destrucción, o la herejía, dependen de tu elección. Una elección que no dejará a nadie sin sufrir graves repercusiones, aunque al menos tendrás un vano sentido de libre albedrío frente a lo que ya está escrito en los libros de Dios, escritos por manos de hombres. Luego, Isadora vio la complicidad mutua en los ojos de Calisto. De repente, sobraban las palabras para aquel gesto de validación. He aceptado tu elección, respondió. Pero el hijo que nacerá no será de tu sangre, sino de tu pecado. No llevará tus ojos, sino tu ambición. Y cuando llegue el momento. Hubo un silencio en el que Calisto siguió esperando la última frase de los labios de Isadora, y replicó, y cuando llegue el momento, ¿qué pasará? Tonto, contestó Isadora, y alargó una mano para tocar el pectoral de Calisto. Su túnica papal se ennegreció completamente. Te juzgará con la misma misericordia que has mostrado hoy. En ese momento, un estruendo sacudió los cimientos del Vaticano. En las capillas superiores, fortificaciones y los atrios exteriores del Palacio Sagrado, los fieles gritaron al ver cómo todos los crucifijos se volteaban al revés simultáneamente. El Tíber, visible desde las altas ventanas, comenzó a burbujear, sus aguas tornándose negras como la tinta en el repositorio de un escriba exiliado. De improviso, Orsini se apareció y cayó de rodillas, vomitando bilis. «Santidad, esto es obra del demonio», gritó entre arcadas. Pero Calisto no podía apartar la mirada de Isadora, cuyo rostro ahora mostraba una tristeza infinita. «No, Eminencia», susurró el Papa con voz ronca, «esto es obra de mi ambición». Isadora lo miró lentamente. «¿Entiendes al fin?», murmuró. Luego, en un movimiento demasiado ágil, arrancó un mechón de su propio cabello y lo colocó en la mano de Calisto. Al contacto con su piel, el cabello se convirtió en un pergamino diminuto, donde una sola frase estaba escrita en sangre. Uno de los tuyos te juzgará, y su sangre será el precio. La misma profecía que había leído días antes, en medio de epifanías efímeras que hacían entender, de principio a fin, los destinos ocultos para los ojos de los mortales, como si no hubiese tiempo ni espacio alguno para la duda. «Guárdalo bien, Vincenzo», susurró Isadora, mientras los guardias, al fin, se abalanzaban para sujetarla. No opuso resistencia, apenas sonrió con una calma inquietante. «Porque cuando él llegue, será lo único que quede de ti, el último eco de tu nombre perdido en la eternidad». Mientras la arrastraban fuera de la celda, Isadora volteó la cabeza para lanzar una última mirada a Calisto. Y en ese instante, el Papa vio algo que lo sorprendió tanto que hizo retroceder parte de su sotana. Fue entonces cuando, en sus pupilas doradas, se reflejaba su propio rostro de Cordero de Cristo, envejecido, demacrado y con la boca abierta en un grito eterno de horror, como el último presagio de un fin encarnado. Entonces, las puertas se cerraron, dejando a Calisto solo con el eco de las últimas palabras de Isadora resonando en el recinto. Pero aquel eco no murió con el silencio, se adhirió a las paredes como una condena invisible, vibrando en los vitrales ennegrecidos y en los cimientos del Vaticano, como si la piedra misma repitiera el presagio una y otra vez. Y aunque el Papa cerró los ojos, las palabras seguían latiendo en su pecho, golpeando con la fuerza y el fulgor de una maldición que ninguna plegaria podría disipar. Hasta las piedras del Vaticano parecieron retumbar al compás de su determinante confesión. Nos has condenado a todos. Capítulo 3. El parto en la capilla de los condenados. Salmo 91, 5-8. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la destrucción que devasta a pleno sol. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Basta con que abras los ojos, y verás el castigo de los malvados. El nacimiento maldito. La cripta más olvidada bajo la biblioteca apostólica no aparecía en ningún plano del Vaticano. Sin embargo, Calixto III la había descubierto años atrás, durante sus días como cardenal, cuando husmeaba entre manuscritos prohibidos en busca de tratados alquímicos árabes y grimorios antiguos. Aquel lugar, oculto tras un armario de roble reforzado con hierro, había sido sellado por orden de un papa anterior,
marcado en los registros secretos como cámara de la expiación. Ahora, con Roma sumida en el caos, los ejércitos extranjeros acampando a de portas de la ciudad, las cosechas arruinadas por una plaga inexplicable y el pueblo murmurando sobre el fin de los tiempos, Calisto regresaba a aquel lugar maldito. No por curiosidad, no por ambición, sino por una necesidad padecida, tan amarga como inevitable. El aire en la cripta era denso, casi sagrado en su podredumbre, saturado con el olor a cera derretida, tierra húmeda y algo más añejo, más antiguo, el aliento metálico de la sangre seca que aún impregnaba las paredes de piedra, como un sacramento profanado. Las antorchas titilaban y sus llamas parecían agonizar, proyectando sombras retorcidas que se entrelazaban como espectros en penitencia. Desde los nichos, los huesos de herejes condenados en tiempos de los primeros papas romanos contemplaban el presente con cuencas vacías, sus cráneos fijados en sonrisas eternas, como si se burlaran del destino humano. Y entre ellos, una cadena interminable de mausoleos se erguía como un vía crucis de piedra, cuya memoria funesta arrastraba consigo los siglos de expiación y de pecados ultrajados. Calisto se ajustó la estola papal, sintiendo el peso del pequeño pergamino oculto contra su pecho, aquel único recado, aquella condena escrita. Y, sobre todo, las palabras de Isadora resonaban en su mente más que nunca, con la constancia inexorable del goteo de las velas moribundas que iluminaban el recinto, cuya cera caía sobre la superficie fría e indefinida del suelo como lágrimas petrificadas. En torno a él, el vacío de las penumbras parecía disimular la inmundicia perpetua de aquel lugar adverso, como si las sombras mismas custodiaran un secreto demasiado profundo para ser revelado a los mortales. Calisto, con manos temblorosas, desplegó el pergamino en la penumbra. La sangre con la que estaba escrito no se había secado, latía como una herida abierta, ardiendo en rojo sobre el fondo amarillento. Entonces, las palabras se delinearon con claridad. Un hijo que salvará la Iglesia, pero destruirá su poder. El eco de aquella sentencia se grabó en su pecho como un hierro candente. Y aunque la cripta permanecía en silencio, Calisto creyó escuchar la voz de Isadora susurrando cada sílaba, como si el destino mismo hubiera sido escrito contra él. A su lado, el cardenal Orsini tosió, cubriéndose la nariz con un paño empapado en vinagre. La pestilencia de la cripta se le clavaba en los pulmones como un veneno penetrante, y sus ojos nublados brillaban a la luz vacilante de las antorchas. «Santidad», murmuró con voz quebrada, casi implorante. ¿Por qué regresar a este antro de condenados? Ni las oraciones ni los exorcismos podrán limpiar lo que yace aquí abajo. Pero Calisto no respondió. Sus dedos seguían aferrados al pergamino, como si temiera que se desvaneciera en cuanto lo soltara, mientras la sentencia escrita en sangre ardía más y más en su memoria. Calisto no respondió. Su atención estaba fija en el centro de la cripta, donde los custodios del silencio, monjes encapuchados cuyos rostros jamás se dejaban ver, dibujaban con dedos huesudos un círculo de sal y cenizas. Ante ellos avanzaba el hermano Metatrón, su líder, de quien las malas lenguas susurraban que había nacido sin ombligo, signo de no haber sido concebido como los demás hombres. Su sola presencia parecía torcer la penumbra, como si la oscuridad misma lo reconociera. En un silencio absoluto, trazaba símbolos en el suelo con un fémur amarillento, y de los estigmas abiertos en sus palmas caían gotas de sangre que chisporroteaban al contacto con las brasas y cenizas, como si la llaga misma, viva y consciente, participara del rito. Esta lista, anunció una voz femenina desde las tinieblas. No pertenecía a ninguna de las figuras encapuchadas. Era más antigua, más grave, y resonaba como si surgiera no de una garganta, sino de las mismas paredes de la cripta. Un murmullo helado recorrió los mausoleos, y las velas parpadearon como si una brisa invisible hubiese descendido de lo alto. Los custodios se detuvieron en seco, inclinando sus cabezas hacia el suelo en un gesto de reverencia temblorosa. Calisto y Orsini se miraron fugazmente, ni uno ni otro se atrevía a preguntar quién, o qué, había hablado. Isadora emergió de entre las columnas, escoltada por dos guardias cuyas espadas temblaban en sus manos. No estaba encadenada. No llevaba grilletes. Pero algo en su postura, la forma en que movía los pies, como si arrastrara un peso invisible, delataba que no estaba allí por voluntad propia. Su vestido, rasgado en los bordes, parecía ondear sin viento, como si respirara con ella.
Los custodios del silencio inclinaron la cabeza al verla, no en gesto de obediencia, sino de temor. El hermano Metatrón alzó la vista, y por primera vez en años, detuvo su mano manchada de sangre sobre el círculo incompleto. El silencio se volvió aún más profundo, tan denso que incluso el goteo de cera se extinguió. Entonces, Isadora habló con su voz clamorosa que atravesó la penumbra como un cuchillo punzante. No fui yo quien vino. Fui llamada. Sus ojos dorados encontraron los de Calisto en la tenue oscuridad, rodeado por velas moribundas y antorchas que parecían languidecer bajo aquella mirada. El Papa sintió como el pergamino oculto en su pecho ardía como si lo rozara una llama invisible. Durante un instante eterno, no hubo guardias, ni custodios, ni círculo sagrado, solo dos miradas entrelazadas, como si el universo entero aguardara el desenlace de aquel reconocimiento silencioso. El murmullo de los huesos en los nichos, o tal vez del propio aire, pareció formar una sola sentencia que nadie se atrevió a pronunciar. La profecía había comenzado a cumplirse. Has venido a contemplar tu ruina, Vincenzo, pronunció, dejando que el nombre profano desgarrara la investidura pontificia como un velo roto. O tu salvación. El destino aún espera tu elección. En la penumbra, su voz no fue un simple sonido, sino un soplo que estremeció la piedra y las llamas, como si la cripta misma reconociera en aquellas palabras el eco de una sentencia ya escrita en los abismos. Y al instante, como si su palabra hubiera desgarrado el velo mismo del mundo, todas las velas se apagaron a un tiempo. La cámara quedó sumida en una oscuridad tan densa que no solo devoraba la luz, sino que parecía engullir los cuerpos de los presentes, disolviéndolos en la eternidad muda de una penumbra sin nombre. Vincenzo, pronunció una vez más, quebrando el silencio y devolviéndole un nombre que no escuchaba en meses. ¿Ese será tu ruina o tu salvación? Aún no lo has decidido. El Papa apretó el puño en torno al báculo, y al hacerlo las venas se le marcaron en la mano como raíces centenarias de cedros del Líbano, surcando su piel con la severidad de una fuerza contenida que amenazaba con desgarrarlo desde dentro. Cumpliré mi parte del pacto, declaró, y aunque su voz sonaba firme, en su interior temblaba. Pero el niño crecerá bajo la custodia sagrada de la Iglesia, y no conocerá más tutela que la del Sacro Imperio de Roma. Isadora sonrió, y la penumbra retrocedió ante el peso de aquella mueca. Sus dientes, demasiado blancos, demasiado perfectos, resplandecían con una ambigüedad cínica, imposible en criatura alguna de este mundo. En ese destello quedó expuesta la verdad que todos habían temido, la naturaleza inhumana que hasta entonces había permanecido oculta. Él ya eligió a su tutor, pronunció Isadora con una seguridad lapidaria, como si no hablara por sí misma, sino con la voz de un designio más antiguo que la concepción del hombre. Así pues, sus palabras quedaron suspendidas en la cripta como losas inexorables, cargadas con el peso de una verdad imposible de revocar. Sus ojos, completamente negros, vacíos de pupilas y reflejos, destilaban un fulgor y desdén arcaico, como un secreto custodiado desde el origen mismo de las tumbas. En aquel abismo insondable de perspicacia sobrehumana, el Papa creyó vislumbrar un conocimiento que jamás debió pronunciarse, y un juicio cuya sentencia ya pesaba sobre su alma. El frío que recorrió sus venas no pertenecía del todo a este mundo. Empecemos, dijo la anciana. Y su voz, estampa de un sello final, quebró el silencio sepulcral de la cripta del nacido en ritual. Y en ese momento, las velas menguaron al unísono, deshaciéndose lentamente hasta consumirse por completo, y la sombra volvió a reclamar, serena e implacable, lo que durante siglos le había pertenecido. Las señales del fin. El alarido de Lucius resonó entre gloria y espanto, como un trueno desgarrando las entrañas del Vaticano. El sonido trascendió los gruesos muros de piedra y se propagó por toda Roma, incrustándose en el mismo tejido de la realidad, como si tocara el alma mater del mundo. En el instante en que el recién nacido abrió los ojos por primera vez, los presentes sintieron cómo el exterior se transformaba, una calma insólita descendió sobre la ciudad, suave como un bálsamo que cubría las heridas abiertas en la reputación de la Santa Iglesia. Pero bajo aquella execrable quietud, vibraba un presagio que ninguno se atrevió a nombrar. Calisto III, aún estremecido por el nacimiento ritual que acababa de presenciar, sintió como el aire se espesaba en torno a él, como si la cripta misma contuviera la respiración. Las velas de sebo, únicos centinelas de aquella penumbra,
titilaron convulsivamente antes de apagarse en un mismo aliento, arrojando el recinto a una oscuridad total. Entonces, durante 3 perpetuos segundos que parecieron suspender el tiempo, no hubo más sonido que el jadeo entrecortado de los presentes y el crujir funesto de los huesos incrustados en las paredes, como si la misma decoración del rito se agitara bajo un secreto demasiado antiguo para permanecer en silencio. Cuando la luz regresó titubeante a través de las velas, fue el cardenal Orsini quien se atrevió a quebrar la calma fortuita. Su voz, temblorosa como un hilo al borde de romperse, apenas logró alzarse sobre el espesor asfixiante que pendía en la cripta. «Santidad, algo ocurre arriba», murmuró el cardenal, con los ojos desorbitados por un terror instintivo, casi animal. «Los sirvientes hablan de transformaciones en la ciudad». Calisto, con Lucius apretado contra su pecho, alzó la mirada hacia la bóveda de la cripta como si sus ojos pudieran perforar la losa de piedra y alcanzar la ciudad que aguardaba más allá. En aquella tensión febril creyó entrever un amanecer distinto, incierto, pues en su interior sabía que nada volvería a ser igual. Cuando por fin habló, su voz emergió ronca, desgarrada entre el temor y la autoridad quebradiza que aún le restaba. «¿Qué clase de cambios?», preguntó, aunque en lo más profundo ya conocía la respuesta, y temía oírla en labios ajenos. Antes de que Orsini pudiera siquiera responder, un guardia irrumpió en la cámara, su armadura retumbando como un presagio metálico en cada paso desesperado. Se arrancó el yelmo y dejó ver un rostro bañado en sudor frío, desfigurado por un pánico que ya no pertenecía a los hombres, sino a los condenados. «¡Los crucifijos!», jadeó con voz desgarrada, quebrada por el caos que reinaba en las calles. En toda la ciudad, se han volteado. Cristo pende cabeza abajo en cada iglesia, en cada capilla, incluso en los altares más humildes del pueblo. Un escalofrío reptó por la espalda de Calisto, helándole la médula. Giró la vista hacia Isadora, recostada en un rincón como si la extenuación la hubiese vencido. Pero sus ojos dorados seguían abiertos, clavados en él, ardiendo con una lucidez implacable que ninguna fatiga podía extinguir. «¿Qué has hecho?», escupió el Papa, y en su voz se entrelazaban la acusación y el espanto de su propia impotencia, un temblor desnudo tras la frágil máscara de su investidura. Isadora sonrió débilmente, los labios indelebles temblando al enunciar palabras que parecían brotar no de su aliento, sino de un soplo fugaz prestado por la tumba misma. «No es obra mía, Vincenzo, es obra tuya». Su mirada descendió hacia el niño en brazos del pontífice. Y en los ojos frágiles del recién nacido, océanos infinitos donde flotaban fragatas destinadas al nuevo mundo, testigos de la codicia eterna, y conquistas sin tregua, imposibles en una carne tan débil, ardía una luz que no era humana. Allí palpitaba la sabiduría de eras sepultadas, el eco de un juicio largamente aguardado. Entonces, la cripta entera gimió como un vientre que se resquebraja. Las paredes sudaron sal, las piedras crujieron con un lamento milenario y del techo cayó polvo como ceniza. Afuera, un rugido desgarró los cielos de Roma, el trueno de un firmamento que se partía en dos, como la cuchilla de una guillotina divina descendiendo sobre los cuellos de los incrédulos, de aquellos que se negaban a recibir a Cristo como Redentor y a la Iglesia como su recaudadora. Y todos comprendieron, en un silencio más feroz que cualquier grito, que aquello no era un nacimiento. Era la apertura del último sello. Era el inicio del fin. El hermano Metatrón, hasta entonces silencioso como la tumba cuyo semblante parecía habitar, avanzó con su característico y perturbador arrastrar de pies. El roce áspero contra las losas heló la sangre de los presentes, como si en la cripta marchara no un hombre, sino un difunto hacia su propio funeral. «No es la única señal», susurró, y su voz, cavernosa y desprovista de todo rastro humano, resonó como un eco nacido al otro lado del velo. El Tíber, sus aguas se han vuelto negras como la noche sin luna, y arrastran consigo un hedor que no pertenece a este mundo. Calisto sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, como si las piedras mismas de la cripta hubieran perdido su sostén. Su garganta se secó al intentar pronunciar palabras, y solo un murmullo quebrado logró escapar de sus labios. «¿Negras?», repitió, aferrándose a la palabra como a una tabla en medio del naufragio, buscando en vano una explicación terrenal, un resquicio de razón en el caos. Pero la razón, lo comprendía en lo más hondo de su ser, ya no tenía morada en Roma.
Mientras las palabras del hermano Metatrón aún vibraban en la cripta, Lucius, como si respondiera al caos que él mismo había desatado sin plena consciencia, extendió de pronto su diminuta mano. Sus dedos se cerraron en torno al dedo de Calisto con una fuerza implacable, desproporcionada para un recién nacido que apenas había probado el aire de este mundo. Y fue entonces cuando, desde las entrañas de la ciudad, emergió un sonido que tomó a todos por sorpresa, primero un tañido aislado, luego otro, hasta convertirse en el repicar incesante de todas las campanas de Roma. Ningún monaguillo se hallaba en los campanarios, ninguna mano humana las hacía vibrar. Sin embargo, sonaban solas, al unísono, como si cada torre, cada bronce, cada eco en la piedra milenaria respondiera a una misma y terrible llamada. La ciudad entera estaba siendo convocada a juicio. 3 días, murmuró el hermano Metatrón, mientras de sus estigmas brotaba sangre como si el mismo Gólgota volviera a desgarrarse. 3 días estarán negras las aguas. Como en las plagas de Egipto. Como en los tiempos antiguos de Moisés. Porque los hombres han usurpado la casa del Altísimo, y Roma se ha ceñido las vestiduras del faraón. Calisto contempló al niño en sus brazos, apacible y sosegado, pero esos ojos, que no pertenecían a un infante, le revelaron con terrible certeza que nada volvería a ser igual. No se trataba de un cambio frívolo, como la anexión de territorios conquistados por los ejércitos papales, sino de algo que germinaba desde lo más profundo de cada alma. Roma había cambiado para siempre, y el Santo Padre, en su ambición desmedida por salvarla, podría haberla condenado junto a todos sus habitantes. Capítulo 4. La orden que sabía demasiado. Salmo 94, 20-23. Se juntará contigo el trono de iniquidades. ¿Qué hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Los custodios del silencio. Después del dantesco alumbramiento en aquel ritual sellado con sangre y humo, Calisto III, con la tiara caída y la vestidura papal manchada de fluidos del parto y resinas amargas del rito, mecía sin darse cuenta al pequeño Lucius. Sus dedos, crispados entre devoción y espanto, lo acunaban como si cargaran un cáliz envenenado. En el suelo, la sangre seca del círculo comenzó a agrietarse, y de esas fisuras brotaron formas geométricas imposibles, como un lenguaje arcano que la misma piedra estaba revelando. El niño, envuelto en un sudario de lino blanco ya teñido en rojo allí donde sus diminutos estigmas rezumaban, no lloraba ni respiraba con fragilidad humana, tan solo fijaba sus ojos grises en la bóveda de la cripta, con una concentración sobrenatural, como si pudiera leer en la piedra el mapa secreto del fin de los tiempos. Las marcas, murmuró el cardenal Orsini, con la voz quebrada y la mano extendida hacia el infante, aunque no se atrevía a tocarlo. Son idénticas a las del hermano Metatrón. Sus dedos temblorosos señalaron las diminutas heridas en las palmas del recién nacido. Eran cortes perfectos, como sellos grabados con un cincel invisible. Pero, continuó con un hilo de voz, ¿por qué no sangran igual? Metatrón alzó lentamente la cabeza, y de sus propias llagas seguía brotando sangre ardiente que caía al suelo como gotas de hierro fundido. Su voz se quebró en un murmullo grave. ¿Por qué no cargamos los mismos pecados? Él aún no tiene nada que expiar. Su carne no derrama sangre, porque su juicio aún no ha sido pronunciado. Lo mío es castigo, lo suyo, anuncio. Un estremecimiento recorrió la cripta, la idea de que las heridas del niño no eran redención, sino señal viva de que Dios había tenido misericordia, o tal vez de que estaba probando a Roma, esperando el desenlace final. El Papa no respondió. Su atención permanecía fija en las paredes de la cripta, donde los huesos de antiguos herejes ejecutados vibraban con un zumbido grave, semejante al rumor de abejas encerradas en piedra. Los cráneos en sus nichos giraban lentamente, como si reconocieran al recién nacido con una reverencia espectral. Entonces, uno de ellos, un cráneo surcado de runas celtas, ennegrecido por siglos de silencio, se desprendió de su oquedad y rodó hasta los pies de Calisto.
Sus cuencas vacías se alzaron hacia Lucius con una atracción hipnótica, y de entre sus fauces descarnadas brotó una voz hueca, solemne y reverberante, como el eco de un juicio sellado desde los albores del tiempo. Los verdaderos imperios no se levantan con gloria ni con espada, sino sobre el pudor de los incautos, en las mentes que se dejan subyugar, como Ícaro que se ahogó en un vaso de agua. Pero llegará la hora en que no baste someter, sino combatir. Porque quienes rehúsen inclinarse ante Roma deberán alzarse en batalla junto a Cristo, o ser devorados por el juicio que ya avanza, con su espalda apoyada en estos muros. Un silencio estremecedor siguió a la profecía, más denso que la piedra misma. Y en medio de ese vacío, hasta el aire pareció esperar la respuesta del niño. El silencio se quebró con un chirrido largo, casi metálico, que resonó en las bóvedas como el gemido de una bisagra ancestral. Desde el pasadizo norte emergieron 12 figuras, alineadas en perfecta procesión, avanzando con una cadencia tan inexorable como el movimiento de los astros en la bóveda celestial. Vestían hábitos de lana negra, tan densos y opacos que devoraban la luz de las antorchas, proyectando sombras que parecían más reales que sus propios cuerpos. Ninguna mano, ningún rostro era visible bajo las hondas capuchas, lo único cierto era su presencia. Pero lo más perturbador no era lo que se veía, sino lo que se oía, nada. Ni el roce de las telas, ni el leve contacto de sus pies desnudos contra la piedra producía sonido alguno. Avanzaban en un silencio absoluto, como si el mundo mismo contuviera la respiración ante su paso. Al llegar al centro de la cripta, se detuvieron. La formación cerró un semicírculo solemne alrededor del pontífice y el niño, dejando fuera incluso a los cardenales y al hermano Metatrón. Entonces, como si respondieran a un mandato inaudible, las 12 figuras inclinaron sus cabezas al unísono. El aire se espesó, impregnado de un olor fúnebre, mezcla de mirra y polvo antiguo, como el aliento de tumbas recién abiertas. Y todos entendieron, aunque nadie lo dijo, que aquella reverencia no estaba dirigida al Papa, ni a Roma, ni a la Iglesia. Era solo para él. Para Lucius. Calisto instintivamente estrechó al niño contra su pecho, como si ese gesto humano pudiera desafiar lo inevitable. Su voz, ronca y cargada de un temblor que era tanto miedo como desafío, se alzó entre los ecos de la cripta. Nada en este Vaticano me pertenece a mí. Sus ojos se clavaron en las figuras encapuchadas, cuya presencia absorbía hasta el último resquicio de calor humano. Pero menos aún les pertenece a ellos. El eco de sus palabras se quebró en las piedras como un juramento sacrílego. Los custodios del silencio se detuvieron en seco, y el aire mismo pareció suspenderse, aguardando una respuesta que no sería pronunciada con voces mortales, sino con el peso de los designios eternos. El líder de los custodios dio un paso al frente, y el silencio de la cripta pareció inclinarse ante él. Cuando extendió sus manos vendadas, Calisto distinguió que las telas estaban saturadas de un fluido viscoso, más espeso que la sangre, como si destilara de un tiempo anterior a la creación misma. Con una parsimonia casi litúrgica, el custodio comenzó a desenrollar las vendas. Entonces el aire se tornó irrespirable, en sus palmas se abrieron heridas idénticas a las de Lucius, pero allí no había fulgor ni promesa de redención. Lo que emanaba era corrupción pura, un líquido negro, grumoso, que rezumaba con un hedor a vino agrio y azufre, como si cada gota hubiese sido exprimida de las fauces del abismo. Y mientras el veneno caía al suelo en espesas lágrimas, las piedras mismas del Vaticano crujieron, como si reconocieran en aquella infección un antiguo amo. Nosotros llevamos las marcas como castigo, dijo Metatrón, y su voz se quebró como hierro ardiendo sobre el yunque del misterio del mundo, mientras los 11 monjes cerraban un círculo inexorable alrededor del Papa. El niño, en cambio, las porta como derecho de nacimiento. Hay quienes alcanzan purificación al penetrar en el enigma del pecado y reconocer la herida que inflige contra el santo, bendito sea, mas otros, cegados por la soberbia, se envanecen en los placeres que emanan de esa misma llaga, y beben su veneno como si fuese la ambrosía de los dioses. El custodio líder se retiró la capucha con una lentitud ritual, como quien descorre un velo en un santuario prohibido. Su rostro ya no era del todo carne, era un mapa de cicatrices entrelazadas, surcos que se cruzaban en símbolos arcanos, inscripciones que parecían palpitar al roce mismo de la penumbra. Aún así, lo más terrible eran sus ojos, 2 faroles apagados, sin iris ni pupila,
abismos ciegos que devoraban la luz y quebraban la voluntad de cualquiera que osara sostenerles la mirada. Entonces abrió la boca, y el aire mismo retrocedió como huyendo de un sacrilegio. Allí donde debió agitarse la carne de una lengua, se erguía una lámina metálica, bruñida y tosca, grabada con versículos en una lengua muerta. El resplandor de las antorchas se quebraba en aquel hierro cristalizado, y cada destello estallaba como un relámpago profano, como si el verbo hubiese sido arrancado de su raíz y forjado en blasfemia herética. Nosotros somos los que recordamos, dijo el custodio, su voz surgiendo de manera antinatural a pesar de su mutilación. Los que guardamos los secretos que hicieron llorar a Pedro en las catacumbas. El niño será nuestro. En ese instante, Lucius, que hasta entonces había permanecido con una quietud inquietante, alzó sus pequeños brazos hacia los custodios. Sus estigmas comenzaron a abrirse y sangrar por primera vez, pero, a diferencia de las llagas purulentas de los monjes, de las suyas brotaba una sangre de un rojo tan intenso que parecía emitir su propia luz en la penumbra. Cada gota, al rozar la piedra, no se extinguía, ardía. Y en su ardor trazaba símbolos que se grababan a fuego en el suelo, como si la piedra misma reconociera un alfabeto prohibido. Calisto sintió como el báculo papal comenzaba a arder en su mano, como si la reliquia repudiara su debilidad. ¿Qué le enseñarán?, murmuró, consciente de que aquella pregunta no era un desafío, sino la confesión de quien ya sabe perdida la batalla. El custodio líder se inclinó hasta quedar a un palmo del Papa. Su aliento despedía un hedor a pergamino quemado, como si cada palabra hubiese pasado antes por un fuego purificador, no el que destruye, sino aquel que transmuta, elevando lo profano a una forma más oscura y sublime que su antecesora. Le mostraremos lo que duerme bajo la capilla Sistina, susurró. Lo que murmuran los mosaicos de la basílica cuando nadie escucha. Le enseñaremos a leer no solo entre las líneas de los evangelios, sino también en las páginas que faltan. Mientras el custodio hablaba, los otros comenzaron un canto gutural que no brotaba de sus bocas selladas, sino de sus estigmas abiertos, como si la herida misma hubiera aprendido a entonar plegarias blasfemas. Las paredes de la cripta respondieron al conjuro, los huesos de los herejes ejecutados comenzaron a resonar como tubos de un órgano infernal, cada esqueleto vibrando en una nota distinta hasta entrelazarse en una melodía imposible, grave y disonante, que hacía temblar la piedra y castañetear los dientes en las mandíbulas de los vivos. En medio del caos, Lucius comenzó a reír. Su risa infantil se entrelazó con el canto gutural como una campana de cristal en medio de un trueno, ascendiendo sobre el estrépito hasta quebrar el aire en armonías imposibles. Aquella risa no era humana, sonaba como el júbilo de los ángeles al caer, como el eco de las trompetas del fin. Los custodios, por primera vez, vacilaron, y la cripta entera pareció inclinarse ante esa melodía que desgarraba los cimientos del mundo, como si cada nota anunciara que la eternidad misma estaba a punto de partirse en dos. Calisto cayó de rodillas, abrumado por la revelación. No es un niño, murmuró apenas con voz. Es un espejo, y nos está mostrando lo que siempre estuvo ahí, lo que nunca quisimos ver. El hermano Metatrón, llorando lágrimas de sangre, se adelantó para tomar al pequeño de los brazos del Papa. Lo criaremos en la ambigüedad de la santidad y el pecado, prometió con voz temblorosa. Entre lo divino y lo prohibido. Porque sólo así podrá cumplir aquello para lo que ha sido engendrado, y la función que el inefable ha trazado para esta alma. Por lo tanto, un alma que osa purificarse de su naturaleza pecaminosa debería llegar más allá del mismo trono de Dios, así como el conocimiento de la personificación de los males constituye el verdadero santo grial que hemos venido a buscar en este mundo. Es, en cambio, la ignorancia la que impide al hombre ver más allá de lo que sus propios ojos corpóreos alcanzan. La filosofía sagrada plantea el cómo, desde un punto de vista más objetivo y celestial, pero quien se aferra al poder y a los bienes materiales no trasciende, sino que permanece apenas como la personificación de los males en su máxima expresión, prisionero de sus pasiones, caudillo de sí mismo en este valle de lágrimas. Aún así, solo la ley de aquel que dicta todas las leyes es la que engendra mundos, imponiéndose sobre la voluntad absoluta que sostiene el fundamento primario de la existencia, cuyas huellas se derraman en múltiples formas y manifestaciones. Pero lo verdaderamente esencial del escarmiento que azota a los pueblos es la revelación de que todo fin, por oscuro que parezca, se ordena en último término hacia un bien superior. Y cuando Lucius fue entregado,
Al fin, a los brazos de los custodios, todas las velas de la cripta ardieron a un mismo tiempo con llama azulada, como si el aire hubiera inhalado lo eterno e indecible. Entonces se alzó una verdad para la cual Calisto jamás habría podido estar preparado: los huesos de los herejes, antes esparcidos al azar por las paredes, se habían reordenado en silencio, tejiendo palabras en una docena de lenguas muertas, todas proclamando lo mismo. El juicio viene. La mentira sagrada. La cripta de los custodios olía a cera derretida y a sangre coagulada. Metatrón afilaba su cuchillo de obsidiana con movimientos ceremoniales de alta magia. Cada desliz de la hoja contra la piedra de afilar, grabada con runas ancestrales, sonaba como un conjuro olvidado. El eco agudo y penetrante se derramaba por las paredes cubiertas de manuscritos prohibidos, fragmentos del Zohar Akadosh, del Sefer Raziel Amalach, y de otros volúmenes cuya lectura había conducido a la demencia a más de un monje, hasta forzar al clero a sellarlos en el silencio de la prohibición. Ahora, sin embargo, ese saber proscrito pertenecía a los custodios, guardianes de lo maldito, una secta de rostros velados que se amparaba bajo los cardúmenes olvidados de ornamentos de Roma, ocultando bajo la púrpura y el incienso la sombra de un pacto más antiguo que la Iglesia misma, más oscuro que los imperios que aún pretendían gobernar sobre la fe. Lo instruiremos en los salmos del Eterno, murmuró repentinamente, alzando el filo hacia la tenue luz de las velas, como si en ellas buscara un testimonio secreto, un eco velado de augurios ensordecedores. Le enseñaremos los ritos de la purificación y los senderos de la penitencia, aquellos que han de ser forjados con hierro y llama sobre el Cordero prometido, aquel que habrá de cargar con el peso de todos nuestros pecados y redimirnos en su carne martirizada, para gloria de la Iglesia y salvación de todos nosotros. Desde las sombras, el custodio número 4, guardián de los textos proféticos, dejó escapar una risa áspera, como hierro desgarrando piedra. Y cuando, hermano, le mostraremos los otros salmos, aquellos que David escribió tras ordenar la muerte de Urías, los que fueron arrancados de los códices y condenados al silencio. Metatrón ni alzó la vista. Todo a su tiempo, dijo con voz de sentencia, mientras la hoja danzaba sobre la piedra como si buscara en ella un eco milenario. Primero deberá saciarse con la versión oficial, antes de que sus labios se atrevan a degustar las variaciones ocultas, esas letras veladas cuyos secretos terminan por quebrantar a las mentes débiles. ¿Qué quieres decir con eso?, replicó el cuarto monje del silencio, su voz quebrando la penumbra como un eco contenido. ¿Acaso sugieres que las escrituras no son más que una verdad contada a medias? Eso sería una falacia, pero una falacia que, al fin y al cabo, nos concede la dicha de creer y nos mantiene en la ilusión de la felicidad. Esta vez, Metatrón fijó su mirada en el cuarto monje del silencio. El agua perfora la roca allí donde su capa es más frágil, del mismo modo, los imperios encuentran las grietas allí donde la inestabilidad se abre paso, fragmentándolos desde dentro, desde las entrañas mismas de sus dirigentes. En medio de conversaciones que debían quedar sepultadas en el olvido de aquellas paredes reforzadas, refugio de los custodios del silencio, Lucius, ya de 6 meses, gateaba en el centro de la sala sobre un mosaico de huesos dispuestos en forma de cruz. Sus pequeños dedos recorrían las líneas entre las piezas óseas con la inocencia incauta que crea y destruye al mismo tiempo, como si siguiera un patrón invisible dictado por el universo. Cada vez que rozaba un hueso en particular, este dejaba escapar un leve zumbido, semejante a la tintinela de un gato pardo maullador en los tejados de Venecia, y en los ojos del niño se encendía una curiosidad intrépida, una intriga precoz por misterios que harían temblar a cualquier otro semejante. El custodio número 7, el más joven de la orden, observaba con un asombro reverente. Mira cómo dialoga con los vestigios de los iluminados, susurró, con voz trémula, casi como quien ora. Es como si en su inocencia los reconociera uno a uno en la grandeza de lo que fueron, como si sus huesos aún guardaran la memoria de su magnificencia. Quizás los reconoce, respondió Metatrón con sequedad. Finalmente dejó a un lado el cuchillo que llevaba largo rato afilando y se acercó al niño. La memoria de la sangre es extensa, hermano, más vasta y más antigua de lo que la Iglesia nos permite recordar. Un escalofrío recorrió la estancia cuando Lucius, sin previo aviso, se detuvo frente a un cráneo surcado por símbolos coptos, custodiado por una vela que agonizaba en su último aliento de cera. Sus pequeñas manos se posaron sobre la frente amarillenta y huesuda,
y por un instante, el aire se colmó del perfume dulce del azahar y de escalinatas de humo ascendente, fragancias que no habían osado rozar aquellas paredes en siglos enteros. El obispo Teófilo pronunció el custodio número 2, con voz temblorosa como si nombrara a un espectro. Aquel que osó verter los evangelios en lengua vulgar, quebrantando el muro del misterio. Fue arrojado a las llamas en el año del Señor 1023, consumido junto a sus manuscritos. Pero ni el fuego logró borrar sus palabras, su ceniza aún flota en el aire del mundo, aguardando el día en que regrese como un presagio ardiente sobre nosotros. Lucius giró hacia ellos, y en sus ojos ardió un resplandor perenne, una lumbre que no pertenecía a ningún infante ni, acaso, a criatura humana alguna. Entonces, con la claridad execrable de una sentencia y el peso solemne de un augurio que arrastraba siglos de silencio y de ostentosos abusos del Vaticano, dejó escapar una sola palabra, la primera desde aquel amén, sepultado en los meses pasados: fuego. Todos los custodios que permanecían allí se miraron entre sí. Metatrón fue el primero en reaccionar. Arrodillándose frente al niño, tomó su diminuta mano derecha y la posó sobre uno de los cuchillos recién afilados, aún resplandecientes de obsidiana. Sí, pequeño, fuego, susurró. El que purga. El que oculta. El que devuelve las palabras al silencio del que surgieron. El fuego eterno de la purificación material y la consumación inmortal del alma humana. Y el niño, carente aún del caudal de vocablos que el mundo exige, parecía, sin embargo, comprender mucho más allá de las palabras vacuas que pronunciaba el hermano Metatrón, aun sin haber sido jamás testigo de ellas. Pues en su silencio ardía un esplendor arquetípico, como si en sus oídos resonara un lenguaje anterior al hombre mismo. Y quien oyera aquella escena sabría, con amarga certeza, que el destino reservado para él no sería menos terrible que el de una iglesia corrompida por sus propios vejámenes y vicios. El custodio número 5, habitualmente el más reservado, dio un paso al frente. Es demasiado pronto para esto. El concilio estableció que no debíamos iniciar el entrenamiento hasta que cumpliera 7 años, cuando su mente pudiera ser considerada apta. Metatrón respondió sin dejar resquicio a la duda. Este es el hijo que, por permiso de Dios Todopoderoso, por la intercesión del diablo y por la consumación del acto corpóreo erigido como cúpula y crisol del universo, se alza como gran hierofante y emperador de Roma. En él, un antes y un después se entretejerán en los destinos posibles de la realidad que hemos de preservar. Replicó Metatrón con voz de firme autoridad. El concilio no previó que el niño recordaría por sí solo, pues toda sabiduría habita en el alma, no en el intelecto efímero. Con movimientos fríamente calculados, envolvió con cuidado la diminuta mano de Lucius alrededor de uno de los cuchillos que solía afilar y consagrar en los rituales. Mira cómo lo sostiene, como si ya conociera su peso y su propósito. El de un guerrero que no solo habrá de enfrentarse al mundo exterior, sino también a su propia naturaleza y al viraje irrevocable de su destino escrito. Lucius, en efecto, manejaba el arma con una familiaridad y comprensión inquietantes. Y cuando la hoja reflejó la luz temblorosa de las velas, los símbolos grabados en la obsidiana parecieron estremecerse y reordenarse, como si buscaran nuevas combinaciones secretas, ocultas en el arcano misterio de la piedra que había sido llevada a ritual. El lenguaje de los ángeles, murmuró el custodio número 3, con un temblor reverente en la voz. Se está traduciendo a sí mismo para él, un lenguaje metafórico del cielo, que solo puede comprender una mente dispuesta a purgar el peso de su destino. El elegido del Todopoderoso. El iniciado en reinos no mortales. En ese momento, la puerta de la cripta y refugio de los custodios se abrió con un golpe seco que quebró la calma, como un presagio de mal agüero. El custodio número 12, guardián de los secretos movimientos del Vaticano, irrumpió con el aliento agitado y los ojos nublados de urgencia. El Papa ha enviado emisarios, anunció con voz prominente, arrastrando consigo el eco de campanas lejanas. Preguntan por el niño. Exigen ver los progresos en su educación sagrada. Un silencio tenso llenó la cámara. Metatrón, sin apresurarse, tomó el cuchillo de las manos de Lucius y lo ocultó entre sus ropajes. Entonces les mostraremos progresos, dijo al fin, con una calma que pesaba como plomo en el aire. Preparen la sala de las reliquias. Y traigan el sudario de lino blanco.
Mientras los otros custodios se dispersaban para cumplir sus órdenes, Metatron alzó a Lucius en sus brazos. «Ahora jugaremos un juego, pequeño», le susurró al oído, con una ternura inquietante. «Uno donde tú serás el santo milagroso, y nosotros tus humildes servidores. ¿Podrás llorar lágrimas de plata cuando yo te lo pida?». Lucius lo miró con aquellos ojos demasiado sabios para pertenecer a criatura tan joven. Luego, sin titubeo alguno, extendió su diminuta mano, marcada ya por el estigma, hacia la mejilla de Metatron. Y al contacto, las llagas del monje, que durante décadas habían supurado como un recordatorio perpetuo de culpas ocultas, cesaron de sangrar. Un silencio sepulcral descendió sobre la cripta, como si incluso las piedras comprendieran que el curso del destino acababa de quebrarse, o sumarse al inabarcable cúmulo de pecados que aún aguardaban ser comprendidos, padecidos y, al fin, redimidos. «Bien jugado», concedió Metatron con una sonrisa torcida. «Así es como lo haremos. Les mostraremos justo lo suficiente de verdad para que crean la mentira. Solo delimitando los confines y los muros de este imperio hasta donde los confines de la mente de los incautos puedan percibir». Cuando llegaron los emisarios papales, hallaron una escena cuidadosamente orquestada: Lucius, vestido de un blanco inmaculado, sentado serenamente sobre un cojín de terciopelo, mientras los custodios entonaban salmos a su alrededor y recitaban las sagradas escrituras, entrelazadas con versículos apropiados y revelaciones místicas que reflejaban la sagrada cosmovisión. Al aproximarse, el niño extendió sus manos hacia ellos. Ante el asombro de todos, los estigmas en su carne comenzaron a irradiar una luz impoluta, cegadora, dorada, como si el mismo cielo hubiese descendido a la cripta para testimoniar aquel simulacro sagrado. «Un milagro», susurró uno de los sacerdotes, desplomándose de rodillas, como si el peso de lo divino hubiese quebrado su voluntad terrenal. «Un milagro», susurró también otro de los sacerdotes acompañantes, pero inclinándose con vehemente ímpetu hacia adelante, como si quisiera dejar en claro que en su fe no cabía resquicio alguno para la duda ni la herejía. Metatron, postrado tras el niño, cruzó una mirada silenciosa con los otros custodios. Lo que los emisarios no podían percibir era el cuchillo de obsidiana oculto bajo el cojín de Lucius, ni cómo los huesos incrustados en los muros temblaban rítmicamente con su presencia, resonando al compás de un coro sepulcral que anunciaba el final de los días. Allí, en aquel estremecimiento de cal y médula, se desdibujaban mensajes prohibidos, signos que solo los iniciados podían descifrar, fragmentos de un apocalipsis aún no manifestado, pero ya sellado en el destino intransigente de los hombres impíos. «El niño progresa según lo previsto», declaró Metatron con voz solemne. «Dios ha colmado su pequeña alma con gracias extraordinarias, inteligencia, lucidez y un amor fervoroso al Señor». Mientras los emisarios admiraban al pequeño santo, Lucius giró la cabeza hacia Metatron. Por un instante fugaz, su expresión infantil se transfiguró en algo mucho más intuitivo, perspicaz, al mismo tiempo, calculador. Una mirada que prometía únicamente complicidad en el engaño y picardía en la redención. Y en ese momento, Metatron supo que la mentira más grande no era la que estaban contando al Vaticano, sino la que ellos mismos habían empezado a creer, que podían controlar lo que habían ayudado a engendrar, sin comprender las repercusiones que conllevaría. Capítulo 5, El convento de las lágrimas de plata. Salmo 139, 11-12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. La prisión dorada. Un carruaje negro se detuvo frente a los altos muros de Santa María del Llanto justo cuando las primeras luces del alba comenzaban a rasgar el cielo con dedos pálidos y sangrientos. El convento se alzaba sobre un acantilado olvidado, en una de las 7 colinas que enclaustraban la santa ciudad, como el imperio que reinaba sobre todos los imperios en la faz de la tierra, sus torres neoclásicas y almenas cubiertas de hiedra proyectando sombras largas como cuchillos sobre el patio desierto. Sus muros, impregnados de siglos de rezos y secretos perdonados, así como del rastro de culturas precursoras que estampaban su recuerdo en la viva memoria laberíntica de aquel lugar especial y casi olvidada desde la aparición de los herejes, cuyos únicos destinos guardaban el eco de plegarias arrancadas a la desesperación de los fieles y al silencio de los condenados.
Isadora de Lunae, con las manos atadas por gruesas cintas de seda empapadas en agua bendita y conjuradas a la luz sacra del Espíritu Santo, sintió como aquellas improvisadas esposas le quemaban la piel. No era tejido común, sino fragmentos del sudario de Cristo, entrelazados con crucifijos profanados y ritualizados por los más renombrados teurgos del imperio, instrumentos concebidos para reclamar, someter y doblegar el poder de cualquiera, tal como sería parte del plan del estratega más sagaz del mundo medieval, manteniendo las mentes bajo el sosiego forzado de la ignorancia del rebaño que el Papa Calisto pretendía pastorear. «Bajad», ordenó el guardia papal, empujando la puerta del carruaje con un desprecio frío y cortante. Isadora descendió con dignidad, aunque cada movimiento le provocaba un nuevo dolor. Sus pies descalzos tocaron la tierra húmeda, y por un instante percibió el pulso de la vida bajo sus talones. Pero ese contacto fue efímero. Dos monjas de rostros puntiagudos y demacrados la tomaron por los brazos, arrastrándola sin piedad hacia la entrada del convento. ¿Es esta la famosa bruja?, resonó la voz desde las sombras, como un susurro que desgarraba el silencio con la tensión de un presagio inminente, anunciando la llegada de tormentas y la caída de los tiempos. Una mujer alta, de facciones cortantes y ojos grises como acero, surgió de la penumbra. Vestía el hábito negro de las Hermanas del Silencio, pero su manto estaba bordado con hilos dorados que trazaban intrincados símbolos alquímicos, reluciendo como fragmentos de un conocimiento prohibido. «Hermana Abigail», murmuró una de las monjas, inclinando la cabeza con respeto reverencial. «La han traído por orden directa del Santo Oficio». Abigail se acercó, observando a Isadora con la misma frialdad con que un cirujano contempla un cadáver, midiendo cada detalle con precisión clínica y tomando apuntes milimétricos sin despegar la mirada. «Así que tú eres la que hizo temblar los cimientos del Vaticano», susurró Abigail, alzando la mano como si pretendiera rozar no solo el rostro de Isadora, sino también la esencia que había estremecido los pilares del mundo, midiendo con gesto intimidante el temblor de su poder inalcanzable. Pero antes de que sus dedos rozaran siquiera su piel, Isadora giró la cabeza, esquivando el contacto con una gracia fría y desafiante. «No me toques», advirtió, con una voz que retumbó como el eco de una campana que resuena en un valle desolado. Abigail permaneció impasible, como una estatua de ónix que observa sin parpadear. «Aquí no tienes poder, bruja», afirmó Abigail, con voz firme y cortante. «Dentro de estos muros solo hay espacio para la penitencia y el arrepentimiento». «¿Arrepentimiento?». Isadora dejó escapar una risa amarga. «Lo que vosotras llamáis arrepentimiento no es más que otra forma vil de tortura». Abigail permaneció en silencio. Sin pronunciar palabra, alzó la mano, y las demás monjas condujeron a Isadora hacia el sombrío interior del convento. El claustro principal se alzaba como un santuario de pesadilla, un teatro donde lo sagrado se confundía con lo macabro. Sus muros, cubiertos de frescos que mostraban a los santos en sus habituales peregrinaciones, centelleaban bajo la luz temblorosa de cientos de cirios y velas negras, proyectando sombras que danzaban como espectros condenados al pudor eterno. Pero lo más aterrador residía en las celdas roídas, ennegrecidas como abismos de desazón, confusión y repugnancia, donde el aire se cargaba con la cruda desesperación de sus últimos ocupantes, y el tiempo parecía haberse roto, aguardando la llegada de un destino más tétrico y nauseabundo que el lugar que habría de llamar hogar. Cuanto más se acercaba, más notaba que no eran celdas comunes, ni siquiera lo que parecían a simple vista, sino pequeñas cámaras revestidas de oro en su interior, cada una protegida por una cortina de hilo dorado en lugar de puertas. Detrás de ellas, Isadora podía distinguir a las otras prisioneras, algunas, jóvenes de rostros demacrados, lloraban en silencio mientras monjas con guantes de cuero recogían sus lágrimas en frascos de cristal, otras, más ancianas, tenían los párpados cosidos con hilo plateado, incapaces de cerrar los ojos. «¿Qué les habéis hecho?», preguntó Isadora, sintiendo como la ira comenzaba a hervir en su interior como un fuego que no podía contener. «Les hemos dado un propósito», respondió Abigail, avanzando junto a ella con paso firme. «Sus lágrimas son sagradas. Cada gota vale más que su peso en oro, pues de ellas depende la misericordiosa benefacción del Creador. Las lágrimas de los mártires son las primeras en ser escuchadas por Él, almas de corazón contrito que claman al Señor y prestidigitan la revelación del Creador a través de sus actos, inspirados en el hombre». «Son personas, no ganado», gritó Isadora,
forcejeando para liberarse de las monjas que la sujetaban. Abigail se detuvo, girándose para mirarla con una sonrisa fría y despiadada. Aquí, solo son lo que la Iglesia dicta que sean. Y tú, Isadora de Lunae, serás nuestra más excelsa productora. No se trata de lo que los santos puedan hacer por nosotros, sino de cómo percibimos a los santos y a nuestra Iglesia apostólica y romana en nuestras vidas, disipando de ellas el sinsentido que pesa sobre los hombres y los arrastra a la demencia, aunque, en el proceso, debamos llenar las arcas como tributo de la Iglesia y así ejercer el control de Dios sobre el templo que habita en el cuerpo de cada hombre. La celda que le asignaron era estrecha y pegajosa, apenas lo suficientemente grande para que una persona pudiera mantenerse de pie. No obstante, sus paredes estaban recubiertas de láminas de oro tan finas que vibraban con cada movimiento, y del techo colgaba un embudo de plata, perfectamente alineado con sus ojos, semejante al de un alambique que destila hacia un crisol, moviendo la maquinaria del pecado y la redención al mejor postor. «Aquí llorarás», dijo Abigail, ajustando las cintas que ataban las muñecas de Isadora a unos ganchos en la pared. «Y tus lágrimas serán la prueba irrefutable de tu arrepentimiento, y la leña que da calor a las gruesas paredes de los palacios sagrados en el rigor del invierno meridional». «Nunca me arrepentiré», susurró Isadora, clavando sus ojos dorados en los de Abigail, en un duelo silencioso de intimidación y precaución. La monja no se inmutó. Todos lloran al final. Con esas palabras, Abigail salió de la celda, dejando a Isadora sola en su prisión dorada, en ese diminuto espacio de productividad, su tributo a la fe, que exigía los intereses de vanagloria del sagrado mandato del Vaticano. Su devoción, por tanto, sería llevada a la prueba del amor incondicional. Las horas transcurrieron más lentamente de lo habitual. Isadora, exhausta, pero negándose a sucumbir a la desesperación y la aflicción, mantuvo los ojos secos. Sin embargo, entonces escuchó un sonido, un llanto débil, casi imperceptible, que provenía de la celda contigua. «¿Quién está ahí?», preguntó, inclinándose hacia la cortina de hilo dorado. «Soy Elena», respondió una voz temblorosa. «Llevo aquí 3 años». Isadora sintió un nudo en el estómago, como si su interior se enredara en sombras y sus entrañas susurraran el peso de años de cautiverio no pronunciados. «¿Por qué lloras?». «Porque ya no puedo detenerme», respondió Elena, entre sollozos. «Me han arrebatado todo, hasta mis lágrimas ya no me pertenecen». Isadora cerró los ojos, dejando que la ira y la tristeza se entrelazaran y, posteriormente, se disolvieran en un torbellino silencioso dentro de su pecho. «Escúchame, Elena», dijo, bajando la voz. «No estás sola. Prometo que saldrás de aquí». «Nadie sale de Santa María del Llanto», murmuró Elena. «Este lugar está maldito». En ese momento, la cortina de la celda de Isadora se apartó, revelando a Abigail, que sostenía un pequeño frasco de cristal. Isadora cerró los ojos, permitiendo que la ira y la tristeza se entrelazaran, para luego disolverse en un torbellino silencioso que giraba dentro de su pecho, marcado por la inevitable resignación. «Es hora de recolectar», anunció, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isadora alzó la cabeza, desafiante esta vez. «No tendréis mis lágrimas». Abigail no respondió. En su lugar, alzó apenas la mano en un gesto imperioso, y 2 monjas entraron con presteza en la celda, portando entre sus dedos unas tenazas de plata que relucían con una intensidad casi furtiva, como si en su metal se hubiera incrustado la memoria de tormentos antiguos y el pánico de quienes los padecieron. «Todos lloran al final», repitió Abigail, mientras las monjas se acercaban. «Algunos solo necesitan motivación». El dolor fue insoportable. Las tenazas, calentadas al rojo vivo, se cerraron alrededor de los brazos de Isadora, haciéndola gritar. Pero incluso entonces, sus ojos permanecieron secos. Y de repente, nuevamente con hierros ardientes tomaron las tenazas y las colocaron sobre la brasa incandescente. Como presagio de un mal aún mayor, el dolor se volvió insoportable cuando aquellas fauces de metal, encendidas al rojo vivo, se cerraron una vez más alrededor de los brazos de Isadora, arrancándole un grito desgarrador.
Sin embargo, incluso en medio del suplicio, sus ojos permanecieron secos, desafiando el designio que esperaban de ella. «No lo haré», gritó Isadora, retorciéndose en vano, como un cuerpo arrojado a las fauces implacables del destino. Abigail, con la frustración ardiéndole en el semblante, ordenó que intensificaran el castigo. Mas cuando las monjas se dispusieron a hundir por vez tercera las tenazas incandescentes en la carne de Isadora, lo inesperado irrumpió como un presagio en la penumbra del olvido. Una sola lágrima, rebelde y luminosa, rodó por la mejilla de Isadora, como si el cielo mismo hubiese decidido quebrarse en un único destello de dolor y desafío. Abigail sonrió, triunfante y petulante, y extendió el frasco para recoger la primera lágrima. Pero en el instante en que el cristal la rozó, estalló en 1000 pedazos, dispersando con violencia las esquirlas del recipiente. La gota, cual, si fuera un líquido indómito, cayó sobre la mano de la monja y manchó sus tétricos hábitos, como si la propia ira del cielo se hubiera vengado de su gesto arrogante y despiadado. El grito de Abigail retumbó en todo el convento. La lágrima de Isadora no era agua salada, sino algo más, algo vivo, ardiente, incorruptible. Quemó la piel de la monja como ácido divino, dejando una marca negra y humeante que se extendía por su brazo con la avidez de una condena grabada en carne. «¡Es el demonio!», gritó una de las monjas, retrocediendo en terror. Isadora, a pesar del dolor de la humillación, sonrió, como si en aquella herida ardiente hallara una victoria secreta que ni el fuego ni la carne podían negar. «No es el demonio», dijo, mientras las cintas que la ataban comenzaban a arder. «Es justicia divina». El caos estalló en Santa María del Llanto. Las lágrimas de las prisioneras, hasta entonces encarceladas en silencio, comenzaron a hervir como mares desatados en tormenta dentro de sus frascos, haciendo estallar el cristal y derramando su furia incandescente sobre las manos de las monjas, que aullaban mientras su carne se consumía. Las cortinas doradas se alzaron en llamaradas voraces, iluminando con fuego sacrílego los corredores, y los muros del convento temblaron como si las entrañas mismas de la tierra se desgarraran, liberando un despertar ancestral y aterrador, un presagio de juicio ineludible. Abigail, con la mano aún humeante y ennegrecida como brasa apagada en el infierno, alzó la mirada hacia Isadora. En sus ojos danzaban al mismo tiempo el odio y el pavor, como si contemplara no a una prisionera, sino al heraldo de una profecía maldita. Su rostro, antes pétreo y soberbio, se quebró en un rictus de furia impotente, mientras el aire alrededor parecía arder con presagios de caos y ruina. «¿Qué has hecho?», preguntó, tambaleándose. Isadora, ahora libre de sus ataduras, se incorporó con una dignidad y majestuosidad que no eran de este mundo. Su silueta, recortada entre las llamas y el humo, parecía la de un ángel forjado en piedra para resistir tormentas en la cúpula de una iglesia, una estatua de rebelión erguida eternamente contra los cielos mismos. Lo más evidente eran sus ojos dorados, que ardían con un resplandor ajeno a la carne, un fuego fatuo que proclamaba el derrumbe de templos y la caída de coronas. A su alrededor, el caos rugía como un coro apocalíptico, y cada lágrima antes esclavizada se alzaba ahora como trompeta de condena. Lo que debía hacer hace mucho tiempo. Con esas palabras, extendió los brazos, y las lágrimas de todas las prisioneras se alzaron en el aire, desprendiéndose de los frascos rotos como estrellas arrancadas del firmamento. Un río plateado, vibrante y etéreo, comenzó a fluir hacia ella, serpenteando en el aire como si obedeciera a una ley divina no escrita por manos humanas. Cada gota resplandecía como un espejo incandescente de la miseria terrenal, y juntas formaban un torrente celestial que iluminaba la penumbra del convento con destellos iridiscentes, como si el juicio se filtrara por las estrechas rendijas del recinto. En su totalidad, aquel río era redención y condena, enroscándose a su alrededor como una corona efímera, forjada para anunciar a los heraldos del fin de los tiempos. «Este lugar caerá», anunció, con una voz que ya no era humana. «Y vosotras con él». No eran las leyes divinas las que dictaban las consecuencias luctuosas de la ambición desbordada, semilla sombría sembrada en el hombre antes de que Dios lo soñara en su eternidad, sino la concepción que ha de regir en toda mente ávida y temerosa de lo sagrado, la búsqueda incesante de la sabiduría, como si en ella se ocultara la promesa de la salvación del Creador.
mas tal salvación no es sino un espejismo delirante, engendrado por la ignorancia que precede a la razón, un fulgor febril que se proyecta sobre la faz mutable del mundo, donde incluso los herejes, con manos profanas, colocan sin advertirlo cada piedra en el templo terrenal de Dios y de su soberano delegado, destinados, en el vértigo del tiempo, a devenir copartícipes y coartífices de la obra suprema de la creación, su pobre humanidad. Ese mismo mundo entrelaza la sustancia primordial de la realidad humana, donde habitamos, o creemos habitar, y en el que las esferas mentales y terrenales emergen de la simbiosis mutable con el naciente mundo exterior, así como de la resignificación de símbolos arcaicos, figuras y mecanismos de poder, legitimados y perpetuados por las instituciones creadas por el hombre y auspiciadas por Dios. A raíz de lo sucedido en el convento de Santa María del Llanto, en la lejanía del Vaticano, los estigmas de Lucius se abrieron de nuevo, no como simples llagas de carne, sino como grietas incandescentes en el velo entretejido del anima mundi. De sus manos y pies brotaba un río oscuro y solemne que corría sobre los mármoles consagrados, tiñéndolos con el peso de siglos de culpas no expiadas y arrepentimientos marchitos. Cada gota, al golpear la piedra, resonaba como un clarín invisible, presagio de la ruina inevitable, y los ángeles de mármol, encaramados en lo alto de las cúpulas, inclinaron sus rostros hacia la tierra, no en plegaria, sino en llanto silente. Su gesto era un duelo ardiente, preludio de la ira que se avecina, heraldo mudo de un juicio que ninguna mano mortal podrá ya evitar. Como un preludio incesante del mal, en el río Tíber se reveló la señal irrefutable de la maldición, sus aguas se tornaron negras, densas como una noche sin luna en el más crudo de los inviernos. El cauce, antaño manso, arrastraba ahora las sombras errantes del purgatorio, y cada ola se abatía contra las orillas como un lamento fulminante, como si la ciudad eterna bebiera, al fin, de la copa envenenada que ella misma había preparado, en el silencio cómplice de Roma y de todos aquellos que la sostenían. El castigo divino. El grito de la hermana Abigail retumbó en los claustros de mármol, un alarido tan desgarrador que obligó a las demás monjas a santiguarse de inmediato, como si intentaran apartar al demonio mismo que les ofrecía tentaciones. La lágrima de Isadora seguía ardiendo en la palma derecha de Abigail, abriendo un surco negro que se expandía como fuego sobre pólvora, devorando carne y tendones hasta dejar expuesto el hueso blanquecino de sus dedos, reluciente como un vestigio macabro en medio de la penumbra. «¡Córtenle la mano!», ordenó la priora Margarita, retrocediendo con el rostro desencajado mientras el hedor a carne chamuscada saturaba el aire. «Antes de que la maldición se propague entre nosotras como peste negra enviada desde el mismo infierno». Pero era demasiado tarde, el decreto ya había sido sellado en el silencio del claustro, y lo que ardía en la carne de Abigail no era solo fuego, sino el anuncio de un cataclismo escrito antes de los tiempos. Ciertamente, la sangre que goteaba de la herida de Abigail ya no era roja. Brillaba con un tono plateado, espesa como mercurio, y donde caía sobre los mosaicos del suelo, las imágenes de santos se retorcían y gritaban en agónico dolor. Las monjas más jóvenes comenzaron a rezar en voz cada vez más alta, pero sus plegarias poco a poco se convirtieron en gritos desconsolados cuando sus propias lágrimas las abrumaron. Al fondo de la sarta de celdas anexadas, las lágrimas de las cautivas, recogidas durante años, comenzaron a borbotear dentro de los frascos de reliquias. Isadora, desfalleciendo en sus propias fuerzas y convicciones internas, observaba el caos con una calma perpleja. «Os dije que mis lágrimas no eran para vosotras», susurró, mientras las últimas cadenas que la sujetaban empezaban a ponerse al rojo vivo. «Son para él, y solo para él». La sangre de los inocentes se enmarca en los incognoscibles designios del alma de los mártires, que, por su férrea convicción, se convierten en el catalizador de un quiebre indisoluble en la mente de las masas y en las estructuras de poder establecidas o arraigadas. Pero antes de que ello suceda, deberá correr mucha sangre para instaurar una voluntad ajena y disruptiva, quebrando el orden establecido y los modos de operar que solo los elegidos han nacido para ejercer desde lo ignoto de los mecanismos del poder. Unos ríen, otros lloran, en el valle de lágrimas que hemos formado. En el ala este del convento, donde encerraban a las doncellas del llanto, mujeres cuyo único crimen era tener visiones sagradas, las paredes comenzaron a sudar. No era agua, una sustancia aceitosa, olorosa a mirra y azufre, se deslizaba como sombra viva. La hermana Clara, la más joven de las recolectoras, fue la primera en percibirlo, cuando intentó limpiar el rostro de una prisionera. «Madre de Dios», murmuró, retirando bruscamente la mano.
Sus lágrimas están calientes. La prisionera, una muchacha de no más de 16 años llamada Bianca, alzó el rostro. Sus ojos, antes apagados por el dolor, ahora ardían con una luz dorada. No son mis lágrimas, respondió con una voz que retumbó como un coro celestial y maldito. Son las de ella. Y entonces comenzó a cantar. No en latín, ni en griego, sino en una lengua que desgarraba los oídos de quienes la escuchaban. Las monjas cayeron de rodillas, tapándose los oídos, pero el sonido no venía del exterior. Vibraba dentro de sus cráneos, como si sus propios pensamientos se hubieran vuelto en su contra, como si el mundo entero se desangrara desde dentro. Es por ello que el juicio de los ángeles se mide con la exactitud del mérito del hombre en la tierra, arrojado sin misericordia a los designios instintivos de la carne, a las arenas movedizas de condiciones adversas que obstaculizan el vuelo libre del alma. Solo de estos abismos pueden hacer un resultado calculado por deseos inescrupulosos, que germinan y se enredan como árbol en el Líbano. No es conversión lo que brota de su raíz, sino dogmatización, un mandato seco que impone cadenas sobre lo que debería ser libre. Porque, en realidad, no hay libertad que pueda concebirse al margen de una estructura superior, que desplaza, condiciona y moldea la realidad inmediatamente subyacente, transformando todo intento de emancipación en eco de su voluntad. Inesperadamente, en la capilla del convento, los frescos de la Virgen y los santos comenzaron a retorcerse. Los pigmentos se licuaron, deslizándose por las paredes como lágrimas de óleo corrosivo, y las figuras que alguna vez fueron piadosas revelaron su verdadero rostro, demonios con sonrisas grotescas que desgarraban el espíritu, ángeles con ojos vacíos y bocas cosidas, condenados a murmurar secretos prohibidos a las almas errantes. La capilla entera parecía inhalar un aliento oscuro, un susurro de juicio que atravesaba los muros y penetraba las almas de quienes lo percibían, dejando en ellas un temblor indeleble. La priora Margarita, arrastrándose por el suelo con su hábito envuelto en llamas, alcanzó a divisar el crucifijo principal. La figura de Cristo no estaba sufriendo. Estaba riendo. Una risa que rasgaba el aire como un presagio de fuego y ceniza, un eco de los juicios celestiales convertidos en blasfemia. Sus ojos ardían con luz de condena y su boca abierta vomitaba un gozo terrible, contagiando el silencio de la capilla con un horror tan absoluto que hasta la piedra parecía temblar. «Esto es obra del demonio», gritó, escupiendo un diente que se le había desprendido, un fragmento de su carne temblante. «Exorcizad a esa bruja, antes de que consuma todo lo que queda de nuestra alma». Pero cuando volteó hacia la escueta celda de Isadora, no encontró más que lazos rotos y un charco de aquella misma sustancia plateada, que se extendía por el piso como un ultimátum fatal, reflejando un mundo que se desquebrajaba en silencio, aguardando el colapso total. Y en el centro, grabado con dedos chamuscados, un mensaje se alzaba como un presagio final. Vuestro Dios no viene a salvaros. Viene a reclamar lo que siempre ha sido suyo. El aire mismo parecía temblar ante semejantes palabras, y la capilla entera respiraba un juicio que se cernía, inevitablemente, sobre todo lo que alguna vez creísteis seguro. Lo ensoñador del tema es que encierran los mecanismos que revelan una herejía nacida de los mismos poderes establecidos, por ello, el precio de la blasfemia se torna tolerablemente aceptable. Pero la verdadera carga es la represión moral, que todos llevan consigo, desde verdugos hasta decapitados, cada uno parte de un teatro superficial, cumpliendo su función escénica y obedeciendo al fiel mandato de sus deseos. Todo ello se despliega como un drama perpetuo, producto de una discordante dicotomía, donde el tiempo y la conciencia se enfrentan en el distante silencio de Dios, recordándonos que la aparente libertad es siempre una ilusión condicionada por estructuras que nos preceden y nos trascienden. ¿Puede un alma, entonces, hallar su verdadero camino y su razón de existir? La realidad irrumpió con violencia tangible. Afuera, en el patio central, las monjas supervivientes se apiñaban alrededor del pozo sagrado. El agua, que antes era clara, ahora se había tornado negra y espesa, como un espejo de tinieblas que reflejaba el juicio contenido en las míticas historias de las plagas de Egipto. Cuando la hermana Clara intentó extraer un poco, la cuerda se rompió con un chasquido casi imperceptible, como si la voluntad divina descendiera sobre la tierra con furia implacable. De las profundidades surgió algo inconcebible. No era agua. Eran manos. Docenas de ellas, pálidas,
cubiertas de aquella sustancia plateada que parecía destilar la esencia misma de la muerte, se aferraban al borde del pozo como raíces retorcidas de un árbol condenado a caer. Las mujeres que habían perecido en Santa María del Llanto, las que lloraron hasta vaciar sus almas, las que fueron enterradas en secreto bajo los cimientos, regresaban, arrastrando consigo el lamento eterno de sus cuerpos y la ira silenciosa de sus memorias. Y no venían solas. Susurros incorpóreos se mezclaban con el aire gélido, la capilla contenía la respiración, temblando ante el alzamiento de lo que la tierra había olvidado. Isadora caminaba entre ellas, descalza, con su vestido de prisionera ahora blanco como la nieve recién caída. En sus manos sostenía un frasco. Dentro, suspendido en aquel líquido plateado que parecía reflejar la muerte misma, flotaba el ojo izquierdo de la hermana Abigail, como un pequeño sol de horror que iluminaba la oscuridad del patio y el estremecimiento de las almas presentes. «Decidle a vuestro papa», murmuró, dejando que el frasco cayera al pozo. «Que su tiempo se acaba». El sonido del vidrio al romperse contra el agua negra retumbó como un presagio, y el aire se llenó de un silencio tan absoluto que parecía contener la misma sentencia de los cielos. El agua estalló en un geyser de plata que iluminó el cielo de Roma como un segundo amanecer, una centella que coloreó el alba, desbordando su luz sobre la ciudad como una señal inequívoca de lo que siempre había sido una realidad. Por conveniencia o no, olvidaría los momentos siguientes de haber sido salvada por el Papa Calisto, no con una intención magnánima, sino turbia y corrompida por la ambición. Hasta la misma muerte podría haber sido un mejor designio que el destino quebrantado por leyes corruptas y viciadas, que conllevan un mal más agónico y desolador de lo que cualquier imperio pueda imaginar. Lo aparentemente malo no es tan malo si de ello dependiese la subsistencia de un reino perpetuado en la inmundicia. Y en el Vaticano, a unos cuantos kilómetros de distancia, el pequeño Lucius despertó agitado en medio de una epifanía mística, como si la visión de aquel resplandor infernal hubiera atravesado los muros y las almas de los hombres, suscitando muchas más visiones y entendimientos recónditos de lo que pudiera haber alcanzado el Adam Kadmon. A saber, aquellos que se nutren de las memorias del pasado para perpetuar un sistema que devora, pero nunca pierde su voraz esencia, cimientan la primera piedra de etéreos palacios y erigen reinos sobre la tierra. Pues una no puede existir sin la otra, como una fe que se arraiga tanto en la tierra como en el cielo. Sin embargo, la verdadera liberación, la de tomar las riendas del corcel alado, requiere primero usurpar los imperios mundanos, para así ejercer el control absoluto y sublugar la voluntad superior, desplegando un poder que se adueña de lo visible y de lo invisible, de lo humano y de lo divino. Sus estigmas, por primera vez en su corta existencia, hallaron un extraño consuelo al escuchar un secreto que había caído en el abismo del mundo, y contra todo, fue recuperado. Solo por eso había valido la pena encarnar. En sus palmas, entretanto, surgieron palabras grabadas, aún más luminosas y esperanzadoras pese al caos perpetuo, dejando en claro el siguiente paso que tomaría esta historia maldita. Ya viene.